Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo seminario de la Fundación Jóvenes y Deporte. Comenzamos con este seminario el último bloque de la tercera fase. Este seminario va a versar sobre nutrición deportiva, un tema interesantísimo. Dentro de la nutrición deportiva, un poco cómo influye el rendimiento deportivo, en esta nutrición en el rendimiento deportivo y en la recuperación muscular. Como todo nuestro seminario, está organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Extremadura, y que cuenta con el patrocinio de Ibercaja. Me acompañan Sonia Bejarano, la directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, y Jorge Martínez Gabardino, que es el ponente protagonista de la tarde. Jorge es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ingeniero técnico agroalimentario, tiene un máster en Dietética y Nutrición por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en nutrición deportiva y fisiología del deporte por la Universidad Antonio de Nebrija y es miembro de la Sociedad Española de Dietética y Ciencia de la Alimentación. Como veis, un gran currículum y al que añade una importante experiencia ya en este campo. Le paso la palabra a Sonia. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias, Miguel, por esa introducción, así como dar también las gracias a nuestro ponente y a todo el equipo que hace posible la retransmisión de estos webinars. Por mi parte, simplemente recordar que hablar de nutrición es hablar de salud. Hay muchos hábitos que tenemos que cuidar en el día a día para tener un equilibrio y que básicamente tenemos que quizás desaprender, ¿no? Tenemos muchos hábitos mal inducidos por las nuevas modas, evidentemente la comida rápida, que esto no ayuda a nuestro bienestar y sobre todo en gente que se dedica al rendimiento deportivo no ayuda al tema de recuperación o al tema de lograr esas mejoras. Por eso nuestro ponente pues, nos va a orientar a optimizar esa recuperación muscular tras el esfuerzo de los entrenamientos, porque de ello depende las mejoras que queramos conseguir. Evidentemente, creo que hay que cuidar la alimentación independientemente de esa mejora y de esa orientación muscular, sino que tenemos que saber que hay otras funciones básicas, ¿no? Como son la circulatoria, como son la hormonal, ¿no? que creo que tenemos que primar. Pero bueno, como deportistas lo vamos a orientar este seminario al tema de recuperación muscular, a saber qué alimentos son los más adecuados para nuestra recuperación más idónea y cuándo, en qué periodos sobre todo post ejercicio, ingerir o beber ciertos alimentos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Doy de nuevo la palabra a Miguel para que nos dé algunas nociones sobre cómo va a funcionar el módulo de preguntas y respuestas. Y Miguel, cuéntanos también cómo hacernos mejorar a través de esas encuestas que nos vas a comentar. Pues muchas gracias, Sonia. Pues efectivamente, la forma de participar en el seminario, hay dos formas para hacerlo. Como veis, abajo de vuestras pantallas tenéis el módulo de preguntas y respuestas y el módulo de chat. Cualquiera de las dos vías es válida para que lancéis vuestras preguntas, que yo posteriormente a la exposición que va a hacer Jorge le pueda lanzar para que un poco él pues, vaya dando respuesta a cada una de ellas. Después, cuando finalice el seminario, a todas las personas participantes se os abrirá una breve encuesta de satisfacción en vuestro navegador para que un poco nos contéis qué tal la experiencia y se os preguntará sobre posibles temáticas futuras, etcétera. Si el horario es adecuado, en fin. Lo que solemos preguntar a muchos de los participantes ya había asistido a otro seminario y sabéis cómo funciona. Por otro lado, y finalmente, cuando se acabe el seminario, a todas las personas que hayáis asistido al menos al 80% del tiempo de duración del mismo, mañana os mandaré un cuestionario de evaluación consistente en 10 preguntas con 3 posibles respuestas y a aquella persona que lo supere pues se le enviará un certificado de aprovechamiento. Y sin más, bueno, pues yo le cedo la palabra a Jorge, que como bien os he explicado, va a hacer una exposición primera y luego las preguntas yo las iré recopilando y cuando acabe la exposición pues hablaremos de algún supuesto práctico y de estas preguntas que vayáis lanzando. Jorge, adelante. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Creo que el mundo de la nutrición, acompañando al deporte, pues
no me gusta hablar de moda en el tema de la alimentación, pero sí que es verdad que se está poniendo bastante de moda en los últimos años. Y todo es debido fundamentalmente a que todos estamos ya concienciados de que la alimentación juega un papel fundamental, tanto en la práctica, la preparación para una prueba deportiva, como en la recuperación posterior, que es de lo que también vamos a hablar hoy. No puede haber un rendimiento eficaz en la práctica deportiva si no está acompañado de una alimentación saludable, de una alimentación equilibrada. Entonces, hoy vamos a poner un poquito en valor pues, la importancia de esta nutrición para que todos seamos conscientes y todos podamos seguirla. Vuelvo a repetir, muchos mitos sobre la alimentación. Oímos todos los días, vienen dietas nuevas o modas. Nosotros vamos a tratar las que están contrastadas, vamos a tratar aquí las que están contrastadas científicamente, las que ya tienen un apoyo, digamos, por la mayoría de la comunidad, porque ya traen pues se han venido desarrollando durante mucho tiempo y han dado resultados eficaces, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar, si queréis, la exposición. Vámonos aquí. Bien, como os he ido comentando, con el paso del tiempo, pues afortunadamente se le ha ido dando cada vez más importancia a lo que es la alimentación dentro del deporte. En la vida en general, yo me encuentro en la consulta a diario, pues muchísimas personas que intentan darle prioridad, ¿no? ya a la alimentación, porque son conscientes de que no puede haber una vida sana si no hay una alimentación saludable. Si esto encima lo trasladamos también al deporte, pues con más razón, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, con Miguel lo he hablado muchas veces, el deporte es salud. Entonces, si nosotros a través de la alimentación conseguimos mejorar nuestra salud, evidentemente tendremos una práctica deportiva mucho más eficaz. Bien, como os comento, pues nada, llevar una adecuada alimentación es clave para rendir en los entrenamientos y posteriormente en la competición. Voy a hablar mucho de entrenamiento, aunque también el tema de alimentación es fundamental para la competición, pero la competición digamos que es el camino final, es el último paso del entrenamiento. Entonces, por cada competición, pues hay 100 entrenamientos previos. Entonces, por eso me gusta centrarme un poquito, siempre hablaré de entrenamiento, pero es igualmente válido para la alimentación, lo que vamos a hablar hoy, para la competición, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como os comentaba, es muy importante la forma de alimentarnos, creo que eso ya ha quedado claro, y de hecho, como os pongo en esta diapositiva, hay muchas investigaciones que nos aseguran o nos afirman que la alimentación es responsable de hasta un 50% del éxito en la práctica o bien de la competición o bien del entrenamiento. Hasta un 50%, dejando un 40% para el entrenamiento y un 10% para el descanso. O sea, si os fijáis bien, es más importante una adecuada nutrición e incluso el entrenamiento. Vale, muchas veces, muchos me diréis, hombre, tal, el entrenamiento es importante. Lo es, por supuesto que lo es. Es otra de las piedras angulares, ¿vale? Pero para que pongamos en valor lo que es una adecuada nutrición, ¿vale? Cuando hablo de nutrición, otra cosa importante, siempre tendemos a pensar que una nutrición son alimentos sólidos. Yo, cuando hablo de nutrición, me refiero tanto a alimentos sólidos como a alimentos líquidos, ¿eh? En este caso, agua. Como veremos a continuación, pues también podemos tomar algún tipo, durante la práctica deportiva, o bien en la recuperación, algún tipo de bebida que tenga alguna concentración de algún nutriente para recuperar o para evitar lesiones, ¿vale? Pero siempre que hablo de nutrición, me refiero tanto a alimentos sólidos como a alimentos líquidos, ¿de acuerdo? Bueno, un poquito lo que os he comentado, ¿no? Es la introducción, con una adecuada nutrición, pues el rendimiento deportivo siempre se acompaña también de un buen entrenamiento, está prácticamente asegurado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar nosotros mayores intensidades de trabajo y mayores duraciones del mismo? Bueno, nosotros cuando comenzamos la práctica deportiva, pues partimos normalmente de cero. Una persona que se dedica a entrenar, se quiere preparar cualquier prueba, ya sea un cross, una carrera de media maratón, de medio fondo, de fondo, o incluso ya de ultrafondo, todo el mundo empieza a hacer parte de cero. Nadie ha nacido compitiendo, ¿no? Entonces, como partimos de cero, digamos que nosotros lo que tenemos que desarrollar con el tiempo, con el entrenamiento y la alimentación, es una mayor eficacia de los mismos, de los entrenamientos que nos ayuden, digamos, a ir superando metas, ¿vale?
Es decir, ir subiendo la intensidad de los trabajos y la duración de los mismos, ¿de acuerdo? Todo el mundo, muchos me imagino que me conoceréis o conoceréis a mi padre, ¿no? Que practica deporte toda su vida, es de los abuelitos ya que corren por aquí, ¿no? De hecho, cumplió el otro día 72 años, yo creo que lleva unos 50 años dedicados al atletismo. Entonces, él ha formado a mucha gente y le ha visto a mucha gente, pues, lo que os comentaba, ¿no? Empezar de cero. Entonces, él siempre decía lo mismo, tú te pones a entrenar, me haces 100 metros andando o 100 metros corriendo, ¿vale? O aprovecha, vas caminando y las cuestas abajo. Pero, ¿por qué? Porque esa es la forma, digamos, de iniciarnos, ¿no? Nadie nace y empieza a correr y se ve a hacer 100 kilómetros, nadie. Por todo ello, lo que os quiero comentar es que es igual de importante una adecuada nutrición, que es lo que nos atañe hoy aquí, como una adecuada práctica deportiva y poner en valor cada momento, digamos, del entrenamiento acorde con la alimentación. Hay una frase aquí que os pongo en la diapositiva que me gusta mucho. Cuando la leí por primera vez y tal, pues me impactó, ¿no? Y yo creo que es una frase que es potente, ¿no? Que explica muy bien todo esto que os estoy hablando ahora, el contenido, que dice que con una nutrición deportiva no se crean supercampeones, ¿vale? Obviamente con una alimentación no se crean supercampeones, pero sí que puede haber campeones que nunca lleguen a serlo porque no se alimentan o no se hidratan, es decir, no se nutren correctamente. Es importante, ¿eh? Esta frase la verdad es que me gustó y os la pongo aquí para que, digamos, la entendáis el porqué, ¿no? El porqué, la importancia de todo esto. Bien, como os he comentado antes, es muy importante, yo diría que incluso más, el tema de una adecuada hidratación que el tema de la nutrición en sí. Porque, como todos sabemos, nosotros, un adulto, personalmente está formado por un 60% de agua, ¿no? En el caso de los bebés, de los recién nacidos, pues llega a ser incluso superior al 80%. Entonces, el 80% de su peso es agua. Entonces, en nuestro caso, una persona adulta, estamos hablando de porcentaje de entre un 60 y un 65%, ¿vale? Pérdidas de un 1% de nuestra condición, de nuestro contenido en agua durante la práctica deportiva, ya es mucho. Un 1% de nuestro peso. O sea, una persona que pese, qué sé yo, 80 kilos, pues un 1%, es decir, 800 gramos, ya es mucho. Entonces, ahí ya se activa una serie de mecanismos que, por lo tanto, tenemos que hidratarnos. Ya si perdemos un 2, un 3, un 4, incluso más, ya hay problemas. Entonces, por eso es tan importante el mantener el equilibrio hídrico, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque yo me he encontrado a lo largo de mi vida, ¿no? Con verdaderas barbaridades, ¿no? Personas que pues, se dedican a entrenar y no beben, entonces ya hacen entrenamientos largos, tal y cual. Luego no falla. Algunos, o sea, siempre al final aparece algún tipo de lesión o algún tipo de anomalía, ¿no? Entonces está claro, igual que sabemos que el comer es necesario, pues la bebida lo es también, ¿no? Bien, como os comento aquí, pues ya os he dicho, más del 60% de nuestro peso corporal está formado por agua. Aunque estemos formados por agua, nuestro organismo no tiene una reserva, digamos, donde almacenemos esa agua. Digamos que está repartida por todo el cuerpo. Están los tejidos, está los órganos, el cerebro, en fin, tenemos agua repartida por todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, desempeña una gran labor bueno, hay un montón de funciones dentro de nuestro organismo. De hecho, todas las reacciones que se producen en nuestro organismo a nivel celular, pues se desarrollan en un medio acuoso. Entonces, es incompatible pues, el no estar bien hidratado con una correcta, digamos, un correcto funcionamiento de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo, ya os he dicho, forma parte de la estructura, se desarrollan un montón de reacciones químicas dentro del agua, medio acuoso, y al mismo tiempo también es el sistema nosotros que tenemos de refrigeración, ¿vale? Lo que es todos entendemos, el sudor, ¿vale? ¿Por qué sudamos? Bueno, una forma de refrigerar, ¿vale? Cada vez que se forma una gotita de sudor, estamos, digamos, liberando calor, estamos sacando calor de nuestro cuerpo, estamos manteniendo la temperatura corporal. Entonces, por eso es tan importante también la hidratación, ¿vale? Bien, como veremos a continuación, hay una serie de procesos, una serie de vías metabólicas por las que nosotros, a través de la práctica del deporte, obtenemos la energía, ¿vale? Todo gira en torno a la obtención de energía. Nosotros tenemos que movernos. Cualquier deporte, vamos a jugar al tenis, vamos a jugar al fútbol, vamos a montar en bicicleta o correr, nosotros tenemos que obtener energía, ¿vale? Hay varias vías metabólicas, que os contaré a continuación, y aproximadamente, o sea, si consideramos de cada 100 calorías que se obtienen para la práctica de esa actividad, solamente 25 se utilizan, en una cuarta parte se utilizan en el músculo, en la generación de esa energía.
¿vale? Parece poco, pero es una gran eficiencia. Si hablamos con algún ingeniero mecánico, pues nos dirá que la mayoría de las máquinas creadas por el hombre y tal igual, pues no llegan a ese 25%. Siempre veréis cualquier máquina que funcione, estamos haciendo energía a través de procesos, y hay que refrigerar esa máquina, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que el 25% sea la energía que utilizamos para obtener, bueno, para movernos, ¿no? Para generar ese trabajo mecánico? Pues que el 75% restante es calor, ¿vale? Por tanto, vuelvo a repetir, el papel del agua, fundamental, ¿vale? La temperatura corporal no debe aumentar en exceso. Entonces, nosotros utilizamos el agua como medio de transpiración, ¿vale? Como medio de refrigeración, como os indico en la diapositiva. ¿De qué depende de que necesitemos más o menos agua? Evidentemente, pues del tipo de esfuerzo, de la intensidad del esfuerzo y de la temperatura del medio ambiente, ¿no? Eso creo que lo entendemos todos, ¿no? No es lo mismo correr 5 kilómetros a 10 grados, un día de otoño e invierno, tal, que correr una maratón a nivel del mar en pleno agosto. Entonces, evidentemente, ahí necesitaríamos un aporte de agua mayor. Entonces, debe ir acorde a la temperatura ambiente, al nivel de la actividad física y del esfuerzo. Pasamos a la siguiente. Bien. ¿Por qué os hablo aquí un poquito de las sales minerales y las vitaminas? Bien, porque junto con el sudor, nosotros, eso lo habréis oído mil veces, ¿no? Oye, que rehidratarse bien, hay que tomar esto y tal y cual, porque en el sudor se elimina. Bueno, pues es cierto, en gran parte es cierto, aunque también hay mucha leyenda urbana, pero sí es cierto que con el sudor se eliminan sales minerales y vitaminas, ¿vale? Entonces, a mayor intensidad del ejercicio, mayor sudoración, mayor pérdida de sales minerales y vitaminas. Por tanto, queda claro que durante el ejercicio y posteriormente al ejercicio, para una adecuada recuperación, deberemos tomar un líquido que nos ayude en el aporte de esas sales minerales y las vitaminas, ¿vale? Creo que eso no hay duda en este sentido. Os pongo que el sodio, el potasio, el calcio y el hierro son las sales minerales más importantes desde el punto de vista de la actividad física. Esto, o sea, si nosotros nos alimentamos bien, ¿vale? No debemos tener ningún problema, ¿vale? Se van a eliminar, pues lógico, por el sudor, ¿vale? Pero una adecuada hidratación, una adecuada nutrición posterior nos va a ayudar a recargar todas las reservas, por lo tanto no vamos a presentar ningún problema, ¿vale? El problema viene cuando no lo hacemos bien, ¿no? Y en cuanto a las vitaminas, bueno, pues cuando hay un déficit de alguna vitamina, repercute en una peor práctica de la actividad física. Eso también es evidente, ¿no? Las vitaminas son unas sustancias que digamos que tienen unas labores, unas funciones muy complejas dentro del organismo, ¿vale? Entonces, cuando hay una carencia de alguna, pues evidentemente no se desarrolla con eficacia la actividad para la que está, digamos, diseñada. Por tanto, tenemos que tener también mucho cuidado cuando practicamos un deporte, y sobre todo si tiene cierta intensidad, como he comentado, de reponer bien las vitaminas. Pero, como he comentado muchas veces con Miguel, no hay dietas milagro, ni hay una varita mágica que te diga tómate esto, recupera. No, cada persona primero presenta un metabolismo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues lo correcto es una adecuada alimentación que incluya todos los grandes grupos de alimentación, todos los grandes grupos de alimentos, o sea, carnes, pescados, huevos, lácteos, vitaminas, cereales, verduras, por supuesto, y frutas, ¿no? Cuanto más variada sea la alimentación, cada alimento nos proporciona pues, un nutriente, pues mayor seguridad, mayor protección frente a las pérdidas de sales minerales y vitaminas y, por tanto, mayor eficiencia. Bien, ahora ya vamos a pasar a hablar, una vez hemos visto pues, la importancia tanto de la alimentación como de la hidratación, correcta hidratación, la práctica deportiva, os voy a dar unas nociones básicas, porque yo creo que si entendéis bien cómo funciona nuestro organismo a la hora de, cuando empezamos a practicar una actividad deportiva, yo creo que es muy importante a la hora de cuando desarrollemos esa práctica deportiva, que sea, pues tengamos, digamos, mayor conocimiento y por tanto sepamos afrontar mejor, pues, tanto posibles problemas que nos surjan durante la misma y cómo corregirlos, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, digo, nosotros nos montamos en un coche, arrancamos, metemos la primera, la segunda, pum, pum, y nos movemos, ¿no? Pero muy poca gente, bueno, yo me incluyo entre ellos, conocemos exactamente cómo es el mecanismo de funcionamiento de un coche, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos cómo funciona ese coche, oye, vamos por una carretera y, oye, pum, se nos queda parado el coche, bueno, pues
abrimos el capó y, oye, mira, esto sabemos arreglarlo, ¿no? Por eso yo creo que es importante tener unas nociones básicas sobre este aspecto, en el que en nuestro caso, pues el coche, sino nuestro cuerpo, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, la resistencia. Vamos a hablar de resistencia porque en los deportes lo que todos buscamos siempre es la resistencia, ¿vale? Si nosotros llegamos hacemos una carrera, hacemos un partido de fútbol o un partido de tenis, lo que queremos es llegar en plenitud, estar en plenitud de facultades el mayor tiempo posible, llegar al final de la práctica de este ejercicio bien y poder competir con eficacia, ¿no? Entonces vamos a hablar de resistencia. Hay 4 factores que influyen en la resistencia. Uno son el tipo de fibras musculares, ¿vale? Otros son, os voy a hablar las vías de obtención de la energía y os explicaré a continuación. Aquí sí que voy a hacer un poquito más de hincapié porque esto sí que es importante, ¿vale? Cómo se obtiene la energía en el cuerpo desde el momento que empezamos a practicar cualquier actividad física. ¿Y por qué son importantes las enzimas? Y los parámetros cardiovasculares que son inherentes a cada persona, eso es lógico, ¿no? Pues empezamos con el tema de las fibras. Hay 3 tipos de fibras musculares, ¿vale? No nos vamos a explayar mucho, se lo comenta Miguel, digo, porque tampoco queremos hablar más de lo que es alimentación, pero esto es importante que lo conozcamos, ¿no? Hay 3 tipos de fibras musculares. Por un lado están las fibras de contracción rápida. Estas son las que se activan, digamos que esta fibra, que el músculo, ¿vale? Se activan en ejercicios anaeróbicos y de alta intensidad. Vamos a hablar mucho de la palabra anaeróbico. Anaeróbico significa en ausencia de oxígeno. O sea, esfuerzos que se hacen en ausencia de oxígeno, sin oxígeno, ¿vale? Entonces suelen ser ejercicios explosivos de alta intensidad y de corta duración. Yo siempre pongo el ejemplo de los 100 metros lisos, ¿vale? Una de las pruebas estrellas de los mundiales, de las Olimpiadas, son los 100 metros lisos. Son carreras que duran 9 segundos y pico, 10 segundos, ¿vale? Entonces es un esfuerzo totalmente anaeróbico. De hecho, hay atletas que la corren y prácticamente intentan no respirar. En fin, esfuerzo anaeróbico. Fibra de contracción rápida. Luego tenemos las fibras de contracción lenta, que son las fibras rojas o tipo 1, ¿vale? Entonces, estas ya son las que se activan durante el ejercicio aeróbico. Un ejercicio aeróbico es aquel ejercicio que se produce, se desarrolla en presencia de oxígeno, ¿vale? Entonces, estos ya son ejercicios de intensidad media o de intensidad moderada y de larga duración. Una carrera de fondo, bicicleta, tenis, fútbol. Aunque también hay que decir que cada deporte, sobre todo estos 2 últimos que he dicho, ¿no? Tenis, fútbol, aunque son deportes aeróbicos, ¿no? Porque duran mucho tiempo, también tienen partes, el fútbol también, partes de ejercicios de intensidad anaeróbica, ¿vale? Entonces hay un sprint, una carrera, o sea, no son incompatibles. Un mismo deporte puede tener una parte aeróbica y otra parte anaeróbica. Si nos ponemos a correr y hacemos 20 kilómetros corriendo y vamos a un ritmo constante, eso sí que es aeróbico total. Ahí no hay puntos, no hay anaerobia en este caso. Por tanto, ahí el tipo de fibras que estamos empleando son las fibras de contracción lenta, las rojas, ¿vale? Y bueno, hay otras que son las tipo 2A, que son las intermedias, bueno, que tienen unas cualidades entre las rápidas y las lentas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a lo que os he comentado, que esto sí que es importante, ¿vale? Aquí imagino que os surgirán muchas dudas, pero es importante que quede claro, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las vías metabólicas de obtención de la energía. Hay 3 vías metabólicas de obtención de la energía. Una, que se llama el sistema del ATP-CP. El ATP es el adenosintrifosfato, bueno, una molécula, y el fosfato de creatina, ¿vale? O vía anaeróbica, aláctica. ¿Por qué aláctica? Porque no se genera ácido láctico. Así de sencillo. Es una vía de obtención de energía en la que no se genera, es anaeróbica y no se genera ácido láctico. Entonces, es decir, hay ausencia de oxígeno, porque es anaeróbica, y es la primera, digamos, energía que vamos a obtener cuando empezamos a practicar un deporte. O sea, nosotros empezamos a correr, empezamos a una intensidad fuerte, ¿vale? Pues entonces estamos activando este tipo de vía. La vía del sistema del adenosintrifosfato, ¿vale? La vía anaeróbica aláctica. Bien. Luego, a continuación, nosotros empezamos a correr, empezamos a un ritmo fuerte y vamos ralentizando durante unos 30 segundos y vamos ralentizando nuestro ritmo, ¿vale? Entonces ya, digamos que empezamos con otro tipo de vía de obtención de esa energía, que es la del sistema del ácido láctico, o la glucólisis anaeróbica, ¿vale? Entonces aquí ya utilizamos el glucógeno, otra palabra clave, fundamental, glucógeno, ¿vale? Hablaremos bastante después de ella. Y también hay ausencia de oxígeno, entonces son esfuerzos de 1 a 3 minutos, ¿vale? Entonces aquí sí que se genera el ácido láctico. El ácido láctico es un subproducto
es el que hace que aparezca la fatiga. Nosotros vamos acumulando ácido láctico, pues entonces llega un momento en el que aparece la fatiga. No podemos continuar porque hay una gran acumulación de ácido láctico, ¿vale? Se genera la fatiga. La tercera vía es la vía del sistema aeróbico o oxidativo. Esta ya se produce en presencia de oxígeno. Estas ya son actividades muy prolongadas, de larga duración y de baja intensidad, ¿vale? Si fueran de mucha intensidad, pasaríamos de nuevo a una de las dos vías anteriores, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros, por ejemplo, empezamos a correr y empezamos pues, a un ritmo muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces ahí estaríamos activando la primera vía, la vía del sistema ATP-CP, ¿vale? Como es imposible que mantengamos esa velocidad, esa intensidad durante mucho tiempo, empezamos ya a ralentizar el ritmo, vamos a ir trabajando lo que es la velocidad, la intensidad del esfuerzo, pasaríamos al sistema del ácido láctico. Y a partir del tercer minuto ya decimos, vamos a relajarnos, vamos a ir corriendo, pero a un ritmo ya que podamos ir respirando, que podamos ir incluso hablando con el compañero y tal, pues ya pasaríamos a la tercera vía oxidativa, al sistema aeróbico u oxidativo. Vuelvo a repetir, no son incompatibles unos con otros. De hecho, en la mayoría de los deportes tiramos de una, luego pasamos a la otra, volvemos a la 1, pasamos a la 3, mantenemos el sistema aeróbico, por tanto, mantenemos la tercera vía, hacemos un sprint, volvemos a la vía número 1, ¿vale? Pero importante resaltar que ni la 1 puede ser superior a 30 segundos, no es posible, ni la 2 puede ser superior a fuerza de 3 minutos, ¿no? Porque caeríamos de fallecimiento, ¿no? Porque no tendríamos, en un caso, más oxígeno, en el segundo caso, la acumulación de ácido láctico sería importante, ¿no? Entonces, aparecería la fatiga. Bien. Vale. Como os he comentado, la vía anaeróbica láctica, la número 1, se utiliza, bueno, se usa, ¿no? Se pone, digamos, en este mecanismo en acción para esfuerzo de muy alta intensidad que dure en pocos segundos, ¿vale? 100 metros lisos, por ejemplo, es un gran ejemplo. Bien, entonces, aquí obtenemos... utilizamos las reservas de energía en forma de ATP, lo que os he comentado antes, la adenosín trifosfato, a través del ciclo de la fosfocreatina, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra la palabra creatina, que la habréis escuchado muchas veces, y mucha gente te dirá, oye, pues es muy interesante el tema de la creatina como suplementación en el deporte. ¿Es realmente importante la creatina? Bueno, pues vamos a ver. Sí es cierto que se utiliza en muchos deportes como suplementación, para aumentar las reservas. Como os he comentado, son deportes, o sea, donde utilizamos este de creatina, son en deportes o en ejercicios muy explosivos que duran muy poco tiempo y son de muy alta intensidad. Entonces, tiene, digamos, una concentración en el organismo limitada. Por tanto, el tomar un suplemento no vamos a llenar la reserva. Vamos a dejarla por un máximo en los niveles que el mismo cuerpo nos pide. Entonces, como comento aquí, pues muchos deportes sí que se suplementa con creatina para aumentar la reserva de dicho organismo, pero para esfuerzos superiores a 10-12 segundos no parece que tengan mucho sentido, ¿vale? ¿Dónde sí son importantes? Por ejemplo, en el tema de esfuerzos muy explosivos, CrossFit o en gimnasio, ¿no? Ahí oiréis que una persona le toma creatina y tal y cual, y es verdad que los esfuerzos son explosivos, son esfuerzos que duran menos de 10-12 segundos, y ahí sí que parece que ayudan, digamos, a que ese músculo, digamos, pues tenga más actividad durante más tiempo, ¿no? Se agote antes, ¿no? Bien. Donde sí que parece que es bastante interesante las suplementaciones con creatina, a nivel de recuperación muscular. Ahí sí que son importantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque después de un ejercicio, sobre todo si es intenso, como ya sabéis, pues van bajando, van vaciándose todas las reservas, digamos, de nutrientes, vitaminas, sales minerales, proteínas, etcétera, del cuerpo. La creatina sí que es un componente fundamental para la recuperación. Entonces ahí sí que parece que es interesante que después de un ejercicio intenso, una media maratón, una prueba de una duración larga, suplementar con creatina, ¿vale? Durante un tiempo, siempre bajo la supervisión de algún especialista, ¿vale? Eso sí que sería bastante interesante. Otro segundo caso, que no lo pongo aquí, pero sí que es bastante interesante, suplementar con creatina es para personas que, digamos, que ya tienen una determinada edad, más de 60, 65 años, entonces ya a partir de ahí sí que es verdad que se produce un catabolismo proteico, entonces empieza a perder masa muscular, ¿vale? Inherente a la edad. Entonces parece ser que suplementos con creatina también vienen muy bien a la hora de recuperar esos músculos, ¿vale? Después de una La segunda vía que os he comentado de obtención de la energía es la vía anaeróbica láctica, ¿vale? Ya son esfuerzos superiores a 30 segundos, entre 30 segundos y 2-3 minutos, ¿vale? Alta intensidad, ¿vale? Y es una vía que, como os comento aquí, funciona
tomando los hidratos de carbono en forma de glucógeno y a través de la glucólisis se produce el ATP y las moléculas de ácido láctico. Así que aquí sí que se produce el ácido láctico, entonces síntomas de fatiga, ¿no? El glucógeno, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno es una molécula, es un polisacárido, que está compuesto por moléculas por muchas moléculas de glucosa, se forma el glucógeno. Bien. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante a nivel del desarrollo de pruebas de larga intensidad, como veremos luego a continuación, que vamos a tirar mucho de glucógeno, tener bien las reservas cargadas, ¿vale? Para que podamos practicar esto, el esfuerzo, el entrenamiento, la competición. Bueno, pues con efectividad, con eficacia, ¿vale? Entonces, hablaré luego del glucógeno como se merece, ¿no? ¿Qué problema tenemos con el ácido láctico? Lo que hemos comentado muchas veces, bueno, porque el ácido láctico es un ácido, entonces lo que va a hacer es acidificar el pH de la sangre. Entonces, al acidificar el pH de la sangre, pues evidentemente aparecen consecuencias muy desfavorables para el deportista. Influye en el aporte del calcio, que es muy necesario en la contracción muscular, por tanto, así se produce la fatiga. Básicamente, para que lo entendamos fácil, ¿no? Que mucho ácido láctico, digamos que el calcio ya no tiene esa eficacia a la hora de la contracción muscular, por tanto, es un síntoma, digamos, bueno, está obligando el cuerpo a parar, ¿no? Entonces, por eso estos ejercicios también son muy explosivos y no pueden ser muy prolongados en el tiempo. Agotamos esa vía. Y por último, la vía aeróbica, que estos ya son esfuerzos pues, de media o de baja intensidad y de larga duración. ¿Vale? Aquí tenemos pues, lo que todos conocemos, pues, pruebas de atletismo de larga distancia, pruebas de ciclista, fútbol, baloncesto, etcétera, ¿vale? Bien, aquí sí que la vía de obtención de la energía es a través fundamentalmente de las grasas. Entonces, a través de un proceso que se llama lipólisis, ¿no? La rotura de las grasas. Por eso, cuando una persona acude a una consulta y quiere perder peso, aparte de una dieta saludable, balanceada, equilibrada, etcétera, siempre se le anima, yo en mi caso, por ejemplo, siempre se le anima a que practique deporte, pero yo siempre digo lo mismo, digo, no te pongas a caminar o a correr 15 minutos, ¿vale? Intenta que siempre que el ejercicio sea superior a 30, 35, 40 minutos, porque es ahí donde vamos a tirar de las grasas acumuladas, ¿vale? Todos los esfuerzos, digamos 15, 20 minutos, como hemos visto anteriormente, pues a nivel cardiovascular nos van a venir muy bien, ¿vale? Pero no son eficaces para quemar grasa, porque lo que estamos quemando ahí es el glucógeno, ¿no? Que son lo que comentan anteriormente, ¿no? La glucosa, ¿no? Si queremos quemar grasa, tienen que ser ejercicios siempre superiores a 30, 35, 40 minutos. Depende de la intensidad, ¿no? Si son ejercicios si estamos corriendo, pues empezamos a quemar grasas antes, pero si vamos andando, digamos que empezaremos a quemar grasas después. Entonces, siempre, por lo menos, vamos a caminar mínimo 45 minutos, ¿vale? Para que empecemos a tirar de esta vía aeróbica, de esta vía de metabolización de las grasas. ¿De acuerdo? Lo que he comentado, ¿qué es la lipólisis? Bueno, pues la lipólisis, la rotura de las grasas, lo que estamos explicando antes, hay dos procesos que sí que creo que son interesantes analizar, ¿no? Hay dos proteínas, que es la albúmina, por un lado. Esta proteína lo que hace es que lleva la grasa desde el tejido adiposo, desde las reservas grasas, hacia el interior del músculo para que se convierta en energía, ¿vale? Es decir, la albúmina ayuda, digamos, a que la grasa viaje desde el tejido adiposo, la sacamos del tejido adiposo y la ponemos a disposición del músculo para tener energía, ¿vale? Y luego está la L-carnitina, que, bueno, también participa en este proceso, pero digamos que necesita que la grasa esté dentro del músculo para poder, digamos, hacer su función, ¿no? Entonces, la L-carnitina, habréis oído también muchos, ¿no? Sonará, ¿no? Un quemagrasa, tal y cual. Sí, un quemagrasa, pero fundamentalmente es la albúmina, que es la que ayuda principalmente a introducir la grasa en el músculo para poder quemarla y obtener la energía, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando me dicen, oye, la L-carnitina como quemagrasa es eficaz, sí lo es, ¿vale? Pero igual de eficaz o más incluso es la albúmina, ¿no? Eso cada vez se está poniendo también más de moda, que lo sepáis, ¿no? Que a la hora de hacer una, queremos quemar grasa, nos sobran unos kilitos y tal y cual, pues importante, ejercicios aeróbicos de larga duración, baja intensidad o intensidad media, y el tema de la albúmina es muy interesante para quemar esa grasa. Mira, aquí os pongo una tabla donde vemos cómo las tres vías metabólicas de obtención de la energía no son incompatibles entre sí. De hecho, si os fijáis en la tabla, abajo, en horizontal, vemos lo que sería un esfuerzo en segundos o en minutos, ¿no? Empezamos de cero y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, sería, digamos, un ejercicio en más tiempo, ¿no? Y esto, en la vertical vemos, de 0 a 100, el porcentaje del ATP, o sea, lo que es la energía que se desarrolla, ¿no?
Si nosotros empezamos al principio del todo, a los 0 segundos, un esfuerzo intenso, ¿ves? Tenemos la vía del sistema del ATP, la vía número 1, la anaeróbica analáctica, la primera que os hablé, ¿no? A medida que va bajando la intensidad, porque evidentemente dura unos segundos, muy corta, se va disminuyendo la producción de energía en forma de ATP, ¿vale? Vemos cómo es la segunda, que es la línea amarilla, que ya empezaría a partir del segundo 30, 35 aproximadamente, ¿ves? Cómo sube con mucha intensidad a medida que va bajando la primera, alcanza un tope, digamos, a lo mejor al primer minuto, minuto y medio, y luego va decreciendo, porque se va agotando la reserva y se va produciendo el ácido láctico, ¿no? Y luego la tercera vía, que es la aeróbica, que empezaría pues, aproximadamente cuando empieza también la vía del sistema del ácido láctico, y cómo va subiendo a medida que va subiendo el tiempo de la actividad, ¿no? Entonces empieza a ser cada vez más eficaz, vamos obteniendo cada vez más energía a medida que avanza el tiempo, ¿no? Entonces, como os he comentado, estas son las tres vías. Ya sabéis cómo obtener energía en esfuerzos muy, muy explosivos, de corta duración, o cómo obtener la energía en esfuerzos digamos, de menos intensidad, pero de mayor duración. Queremos hacer una prueba larga, tenemos que suplementarnos, tenemos que tener bien cargadas las reservas de glucógeno, y importante el tema de la albúmina y de la L-carnitina. Que queremos hacer una prueba corta de un esfuerzo importante que dure muy poco tiempo, pues es importante el tema de, aparte de una adecuada nutrición, el tema de la creatina, ¿vale? Como os he comentado, bueno, podemos ver cómo no se usa en el mismo deporte una sola vía, ¿no? Sino que se usan de manera conjunta, las tres. Dependiendo del tipo de esfuerzo y de la duración, pues se utilizará una más que otra. Por ejemplo, he puesto en la anterior tabla, si miramos las vías metabólicas utilizadas en atletismo, que es un deporte que me centro también mucho en atletismo porque es, digamos, mayor cantidad de seguidores tiene, ¿no? A la hora de practicar deporte, casi todo el mundo pues, se pone unos pantaloncitos, una camiseta y se va a correr, ¿no? El deporte quizás el más sencillo que existe, no necesita grandes cosas, pues entonces, pues en este caso, pues en el esfuerzo de unos 50 metros, la mayoría del ATP sería, la ATP es la energía, sería en forma de anaeróbico o láctico, perdón, con unos porcentajes de un 98,2, es decir, un 98%, casi todo vendría del ATP, un poquito de la anaeróbica láctica y prácticamente nada de la vía aeróbica. Ya vamos por los 500 metros, ¿vale? Pues ahí ya sería un porcentaje de 20, 55, 25. Ahí veis que predomina el tema de sistema anaeróbico láctico, ¿vale? Esfuerzo de 2-3 minutos. Y ya en esfuerzos superiores a 1500 metros, 1000-1500 metros, pues ya fíjate, el rendimiento sería un 10, 20, 70. O sea, casi toda la energía procede de la vía aeróbica, ¿vale? Creo que queda claro. Como os comenté, factores que influyen en el rendimiento deportivo, uno era, pues, hablamos un poquito sobre la fibra, en segundo lugar, las vías metabólicas. ¿Y por qué también son importantes las enzimas? Bueno, pues porque las enzimas son una sustancia que digamos que catabolizan reacciones químicas dentro del organismo. Entonces, está demostrado que cuanto mayor práctica de deporte, digamos, pues un entrenamiento adecuado, digamos que favorecemos la creación de un mayor número de enzimas de carácter aeróbico, ¿no? Entonces, ayudan también en la resistencia aeróbica. Vamos a darlo así un poquito de pasada para que lo sepáis. Y bueno, los parámetros cardiovasculares, que era el cuarto punto del que queríamos hablar, pues evidentemente, ¿no? Una persona bien entrenada, que tiene unos parámetros cardiovasculares correctos, digamos, pues tendrá una mayor absorción de oxígeno, una mayor eficacia a la hora de realizar una prueba, mayor capilarización, el intercambio de oxígeno y intercambio gaseoso tendrá una mayor eficacia. Por eso es importante el entrenamiento, ¿no? Eso es lo que buscamos con la práctica deportiva, con la práctica del entrenamiento. Un mejor parámetro cardiovascular que nos ayude, digamos, a la mejor realización. Bien. Como os he comentado también, voy a hablar un poquito del glucógeno. Ya sabéis, os hablé de él en la segunda vía de obtención de la energía, ¿vale? Porque es importante el glucógeno. Vosotros siempre habéis... Mira, os voy a poner un ejemplo práctico porque es curioso, ¿no? Vemos cuando muchos equipos de fútbol se retiran al vestuario, pasan los 45 primeros minutos del tiempo y vemos que están bebiendo, o están tomándose un zumo, un batido, alguna cosita y tal y cual. Bueno, ¿por qué están haciendo? O cuando un tenista está jugando, se sienta, se come. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es habituallarse para volver a rellenar las reservas de glucógeno. El glucógeno, digamos que es una sustancia de la que obtenemos energía, pero no es ilimitada. Entonces, con la práctica deportiva, pues se va, digamos, gastando. Es como el depósito de un coche, la gasolina, pues arrancamos el coche, nos movemos, el depósito se va vaciando. Entonces, paramos a echarle de nuevo gasolina, gasoil, y volvemos a rellenar. Entonces, de eso se trata un poco, ¿no?
Entonces, como pongo aquí, pues el glucógeno es la forma almacenada de energía que el cuerpo utiliza para impulsar los movimientos musculares. Se sintetiza a partir de la glucosa o del azúcar, la glucosa es el azúcar, ¿no? Durante el proceso de digestión y se almacena tanto en el hígado como en los músculos, ¿vale? Durante el ejercicio, el cuerpo va tirando las reservas de glucógeno que tenemos en ambas áreas. Fundamentalmente, pasa que en la mayoría del glucógeno que se acumula en el cuerpo está en los músculos, ¿vale? Un pequeño porcentaje está en el hígado. Como os he comentado, los suministros son limitados y, por tanto, se agota la reserva. El ejemplo del combustible. Para obtener energía y poder moverse el coche, en este caso, pues lo que es el glucógeno sería la gasolina y los músculos y el hígado el depósito. ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Pues porque es muy importante en los días previos a una carrera o un entrenamiento fuerte, el tener los niveles de glucógeno cargados. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a el depósito está medio vacío, pues entonces el esfuerzo, pues mucho antes llegaremos al final, ¿no? Llegaremos, digamos, no podemos continuar. Entonces es importante tenerlo lo más alto posible. Y por eso, habréis escuchado, los que practicáis deporte lo sabréis, pues la noche antes de una media maratón me voy a comer un plato de pasta o me voy a comer un plato de arroz a mediodía, otro plato de pasta. No deja de ser, pues, hidratos de carbono, lo que estamos es recargando las reservas de glucógeno. Nos van a ayudar, nos van a dar un plus, digamos, de eficacia en la práctica de deporte. Bien, como os he comentado, pues los dos grandes depósitos de glucógeno se encuentran tanto en el hígado como en los músculos. El glucógeno hepático es muy bueno. Os voy a comentar una cosa que es muy importante, porque el hígado participa en la regulación del nivel de glucosa en sangre, ¿vale? Todos hemos oído hablar de la glucemia. Cuando estamos por encima del nivel normal, pues hiperglucemia, cuando estamos por debajo, hipoglucemia, ¿no? Entonces, la glucosa fundamentalmente es el combustible del cerebro, ¿no? El cerebro no dispone de reservas de glucosa, pero sí la utiliza como fuente de energía, ¿no? Si un cerebro bien alimentado, pues garantizamos que esté una gran capacidad de concentración y un buen estado de ánimo. Entonces, el glucógeno en el hígado alcanza una reserva de unos 100 gramos aproximadamente. O sea, de todo el glucógeno almacenado en el cuerpo, aproximadamente unos 100 gramos, se encuentra en el hígado. Cuando comemos, ¿qué ocurre con esta reserva? Suben, pero disminuyen entre las mismas, sobre todo cuando hay grandes épocas de ayuno o incluso durante la noche, porque el glucógeno hepático se va degradando para mantener los niveles de glucosa en sangre. Vamos a ver, nosotros comemos, digamos, y el nivel de glucemia que tenemos, que está, digamos, a nivel normal, si no tenemos ninguna alteración, digamos que el nivel de glucosa sube en sangre. Eso lo detecta el cerebro, manda una señal al páncreas, el páncreas secreta la insulina y ayuda a que la insulina se meta dentro de la célula y la quemamos, la metabolizamos y obtenemos energía. Pero ¿qué ocurre cuando pasan muchas horas en ayuna? Digamos que estamos en hipoglucemia, estamos por debajo del nivel normal, pues el hígado lo que hace es que ese glucógeno que tenemos almacenado, pues lo va degradando, va metiendo glucosa, digamos, de nuevo en la sangre para que el nivel de glucosa no esté muchas horas por debajo del nivel normal, ¿vale? Para evitar la hipoglucemia, básicamente. Y el glucógeno muscular, bueno, pues aproximadamente las reservas de glucógeno muscular siempre son mayores que las que hay en el hígado, como es lógico, ¿no? Porque evidentemente tenemos más volumen de músculos que de hígado del cuerpo, ¿no? Entonces, como comenta aquí, bueno, pues debido a su mayor masa, el músculo almacena de 3 a 4 veces la cantidad de glucógeno que tiene el hígado. Es decir, si aproximadamente unos 100 gramos acumulados en el hígado, pues unos 400, 500 gramos estarían en el músculo. Entonces, el glucógeno muscular sí que debe abastecer la necesidad del músculo para llevar a cabo tanto el movimiento como la acción deportiva requerida. Es muy importante que tengamos bien recargada la reserva para que, digamos que, como se va a agotar, bueno, pues que dure más tiempo. ¿Vale? Bueno, vuelvo a repetir aquí un poquito que el glucógeno muscular es el que debe abastecer la necesidad de músculo durante la actividad deportiva. Se agota sistemáticamente durante la práctica del deporte y, por tanto, es importante tanto tenerlo recargado desde un principio como, digamos, irnos habituallando para volver a recargar esas reservas, ¿vale? Que luego irán bajando con la práctica deportiva. Los deportes de muy larga duración, de muy larga desarrollo, que va de los 100 kilómetros en media, ¿no? La milla romana. Por eso nos vamos habituallando constantemente. A partir de 1 kilómetro tenemos que tomar tal, tenemos que tomar cual, eso sí que lo vemos luego un poquito más despacio, para evitar que, digamos, que se agote el glucógeno, entonces, y no podamos proseguir durante el ejercicio. Bien, como os pongo aquí, mira, en 15 minutos de ejercicio muy intenso se pueden llegar a agotar hasta el 60, incluso el 70% de glucógeno almacenado en los músculos. El agotamiento total se produciría después de la hora y media, aproximadamente, de un ejercicio intenso, ¿no? Pues una vez agotado este glucógeno, se necesitarían 48 horas para reponer la reserva.
Entonces, por eso muchas veces dicen, oye, después de una actividad intensa, ¿por qué no puedo correr al día siguiente? ¿O por qué no puedo volver a jugar al fútbol? Bueno, pues primero vamos a rellenar la reserva de glucógeno, ¿vale? Y luego ya volvemos a practicar el deporte. Bien, cuando se sigue una alimentación deficitaria en hidratos de carbono, se necesitarían, en vez de un par de días, que es lo normal, aproximadamente unos 5 días, ¿vale? Por tanto, es importante que la dieta, como os he comentado, siempre sea equilibrada, siempre sea acorde, digamos, a las necesidades del organismo, pero fundamentalmente siempre más de la mitad de las calorías de una dieta deben entrar en forma de hidratos de carbono, ¿vale? La dieta saludable, aproximadamente el 50-55% en forma de hidrato, aproximadamente un 30% en forma de grasa y un 15% en proteína, ¿vale? Los deportistas que consumen dieta con una suficiente cantidad de hidratos de carbono, pues pueden mantener un entrenamiento intenso por periodos más largos de tiempo, ¿no? Eso creo que se entiende bien, ¿verdad? Con respecto a aquellos que consumen dietas pobres en dichos nutrientes. Tienen el depósito lleno, por tanto, podrán practicar ese deporte durante más tiempo que uno que lo tenga medio lleno. Bien, ahora os comento que los hidratos de carbono sencillos, o los de rápida asimilación, los que son de sabor más dulce, ¿vale? Como algún ejemplo, azúcar, la mermelada, miel, no deben suponer nunca más del 10-15% del total energético de la dieta. Es decir, para unos 70 gramos necesita unas 2.800 kilocalorías. Por cada gramo de hidrato de carbono que quemamos para tener energía, eso tienen 4 kilocalorías, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces confundimos lo que son los hidratos de carbono con los azúcares. Se me presenta muchas veces el caso en la consulta, ¿no? De personas que cuando les hablo digo, venga, vamos a perder peso y la dieta va a ser, ya sabes, un 50, un 55% de hidratos de carbono, un 30% de grasa, 15% de proteína. Esa es la proporción adecuada. Claro, se asustan, oye, pero hidratos de carbono, azúcares, pero yo lo que quiero es adelgazar, ¿cómo vas a meter hidratos de carbono? Digo, mira, solamente hay tres grandes grupos de alimentos, de sustancias desde las que obtenemos energía. Hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿vale? Si nosotros desechásemos los hidratos de carbono, digamos, para llegar al 100%, si nos está ahora un 50, 30, 20, si nosotros quitamos el hidrato de carbono, nos quedaría que entre las grasas y la proteína deberíamos llegar al 100%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pongo? ¿Un 50 de grasa y un 50 de proteína, por ejemplo? Si quitamos los hidratos de carbono, o un 70 de grasa y un 30 de proteína, ¿cómo lo hacemos? Entonces, los hidratos de carbono son fundamentales. No hay que confundir hidratos de carbono con azúcares, ¿vale? Lo que he comentado antes del glucógeno, pues el glucógeno es un polisacárido, igual que el almidón, ¿vale? Pues son hidratos de carbono. Entonces, se van rompiendo, van pasando paulatinamente a la sangre y lo vamos utilizando, ¿vale? No pasan de golpe. Los monosacáridos, la glucosa sí pasa de golpe a la sangre, por eso no debe ser más de un 10 o un 15% dentro de una dieta ordenada, ¿no? Entonces, ¿dónde están los hidratos de carbono complejos? Lo que son los saludables, ¿no? Pues, cereales, están en la patata, en fin, como pongo ahí, las legumbres también tienen hidratos de carbono de este tipo, ¿no? Que son de lenta absorción y son de una absorción mucho más gradual que los sencillos, ¿vale? Que son siempre los que debemos buscar. Bien, ahora sí que vamos a hablar una vez conocemos ya la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo, vamos a ver cuáles son las pautas correctas de alimentación en deportistas, ¿vale? Aquí sí que vamos a identificar tres grandes bloques. Antes de la práctica del ejercicio físico, cómo debemos nutrirnos, cuáles son las pautas correctas durante el ejercicio y posteriormente al ejercicio para evitar lesiones y para recuperarnos bien de la actividad. Bien, vale, pues comenzamos con cómo debe ser la nutrición antes de la práctica del ejercicio físico. Bien, en cuanto al carbohidrato, los carbohidratos, ya sabéis, los hidratos de carbono, son esenciales para el máximo rendimiento deportivo. El cuerpo utiliza este nutriente de manera más eficiente que la grasa o la proteína. Fijaos que, como os he comentado antes, por cada gramo de hidrato de carbono que quemamos, obtenemos 4 kilocalorías. Básicamente igual que con la proteína. Pero la grasa genera 9 kilocalorías. Aún así, generando un gramo de grasa más kilocalorías, más energía, digamos, que un gramo de hidrato de carbono, digamos que la reserva de hidrato de carbono está mucho más fácilmente disponible y por eso siempre es la principal vía de lo que va a tirar el cuerpo para obtener energía, ¿vale? Bien, en el momento de la ingesta de carbohidratos también es importante. Los atletas deben consumir una cantidad de entre 1 a 4 gramos por cada kilo de peso corporal entre 1 y 4 horas antes del ejercicio. ¿Por qué? Pues para rellenar la reserva de glucógeno, como he comentado, ¿no? Para que cuando partamos, empecemos el ejercicio, pues tenemos a tope, ¿no? Y practiquemos durante más tiempo, ¿no? Con eficiencia ese ejercicio. Entonces, en entrenamiento de resistencia, como es lógico, pues esas recomendaciones aumentan.
hay que tomar entre 7 y 10 gramos por cada kilo de peso y día, ¿vale? Y en los entrenamientos de alta intensidad, entre 5 y 8 gramos por cada kilo de peso y día. Estas son cantidades aproximadas, ¿vale? Pero para que tengáis en cuenta que es muy importante un correcto aporte de hidratos de carbono antes de iniciar un ejercicio físico, ¿vale? En cuanto a la proteína, pues para una persona adulta, digamos que las recomendaciones en cuanto a proteína estarían entre 0,8 y 1 gramo por cada kilo de peso y día, ¿vale? No podemos pasarnos de ahí. Todo lo que sea pasarnos de ahí, si no practicamos deporte, digamos que podemos sobrecargar demasiado esos riñones y podemos hacer sufrir a esos riñones, ¿no? Pero cuando estamos practicando deporte, pues sube un poquito la ingesta de proteína. ¿Por qué? Porque durante la práctica deportiva se produce un catabolismo proteico, ¿vale? Todos lo sabemos, que hay que evitar o hay que hacer que se retarde, ¿no? Entonces la cantidad correcta ahí sería entre 1,2 y 1,7 gramos por cada kilo de peso y día. ¿De qué depende la cantidad de proteína? Pues no solamente del nivel de actividad física, sino también del estado de salud del atleta, de la tasa de crecimiento, etc. Como os pongo aquí, los atletas que se encuentran en un periodo crítico de crecimiento o alrededor de la pubertad necesitan más proteína, es lógico, ¿no? Tienen que formar más músculo, por tanto sus necesidades son mayores. En cuanto a las grasas, pues la grasa sí que digamos que cumple varias funciones, ¿vale? Es una fuente adicional de energía, tiramos de ella, como os he comentado, en esfuerzos superiores a los 30 minutos, ¿vale? Proporciona 9 kilocalorías por cada gramo de proteína de grasa que quemamos. Entonces, como pongo aquí, nos proporciona ácidos grasos esenciales al romper la molécula, una serie de ácidos grasos esenciales que el organismo por sí mismo no puede sintetizar. Por tanto para la absorción de vitaminas liposolubles como para la absorción de otras metabólicas, es muy importante tener la grasa. Los atletas deben seguir las mismas pautas de consumo que las recomendadas para el público en general. Como he comentado antes, aproximadamente un 30% del total de la caloría de la dieta debe provenir en forma de grasa, siempre como máximo un 10% en forma de grasa saturada, ¿vale? La grasa saturada, donde las encontramos, pues, sobre todo en productos cárnicos, el embutido, la leche. Entonces, eso sí que tiene que estar más bien restringido, ¿vale? Para no superar esa cantidad del 10% de la cantidad de las calorías totales en la alimentación diaria. Bien, durante el ejercicio. Aquí sí que, aquí podríamos estar hablando durante horas, porque ejercicios hay muchos. Entonces, no es igual pues, preparar una prueba de 100 kilómetros como correr una media maratón, correr 10 kilómetros o un partido de baloncesto, ¿no? Pero os voy a dar unas recomendaciones generales durante el ejercicio, tanto en función de la intensidad del mismo, ¿no? Sobre todo de la duración, ¿no? Entonces, como os pongo aquí, cuando notamos que nuestros músculos ya empiezan a bombear sangre, empezamos a sudar, es cuando el organismo, digamos, ya está empezando a carburar, ¿no? Empezamos a expulsar el agua, los componentes minerales, y por eso en ese momento es cuando tenemos que ingerir ciertos nutrientes que nos permitan mantener tanto un buen nivel de hidratación como poder seguir obteniendo la energía. Si el entrenamiento dura unos 45 minutos o menos, basta con reponer los líquidos, pues, yendo una bebida isotónica. Una bebida isotónica pues, puede ser agua, por supuesto, la base siempre agua, con algún tipo de componente azucarado, ¿no? Azúcar, un poquito de miel, en fin, lo que os he comentado antes, ¿no? Pero va a ser una cantidad, ¿no? Pero en sesiones ya prolongadas, de más de 2 horas, sí que es recomendable darle un impulso extra de energía a nuestro cuerpo en forma de aminoácidos. Entonces, esa bebida sí que debería contener ya aminoácidos, por varias razones. Bueno, para seguir desarrollando todo con eficiencia, todas las acciones y tal, y porque vamos a eliminar mucho con el sudor. Entonces, el consumo entre 30 y 60 gramos de carbohidratos es lo más adecuado para evitar un cansancio demasiado rápido y restaurar las microrupturas de fibra muscular en nuestro cuerpo, además de ayudar a mantener el rendimiento al máximo. Entonces, lo he puesto aquí de una forma muy somera porque sí que luego, si queréis, el turno de preguntas, o se la hacéis llegar a Miguel y yo os voy respondiendo días posteriores, no importa. Oye, mira, yo me quiero preparar esta prueba, ¿cómo me hidrato durante esta prueba? Es que, claro, hay muchas pruebas, hay muchas competiciones y entonces digamos que cada prueba sí que llevaría una dinámica distinta, ¿no? Entonces, aquí vamos a diferenciar entre esfuerzo por debajo de 45 minutos, una bebida, un poquito de azúcar, algún componente de hidrato de carbono de rápida asimilación, ¿vale? Y esfuerzo prolongado, de más de 2 horas, pues entonces ahí ya sí que tendríamos que añadir una serie de aminoácidos, etc., ¿no? Algunos ejemplos de, bueno, podemos recurrir también a lo que son los geles, la vida deportiva, porque claro, durante la práctica del ejercicio físico tenemos muy limitado el tema de la masticación, ¿no? El tema de la bebida, ¿no? Entonces, comer un alimento sólido mientras vamos corriendo, o no sé, galletitas, un tipo barra, es complicado, ¿no? Entonces, hay geles, bebida deportiva, lo que son los zumos, en fin, que son más fácilmente digeribles, son más fácilmente manipulables durante la práctica, entonces también son muy interesantes, ¿vale? Importante, no olvidar el agua o alguna bebida isotónica para evitar entrar en deshidratación.
de fácilmente entendible. Y en cuanto al tema de la recuperación, ya hemos terminado la práctica deportiva, entonces es importantísimo, aquí sí que hago siempre hincapié, ¿no? Es muy importante la recuperación, una adecuada recuperación, cómo debemos nutrirnos para recuperarnos lo antes posible, para volver a retomar la actividad en un periodo de tiempo corto, ¿vale? Como os comentaba antes, las personas que comen bien, ¿no? Que tienen hidratos de carbono, aporte de hidratos de carbono correcto, digamos, pues esto, voy a salir una ventanita aquí, vale. Digamos, tardan menos tiempo en recuperarse que una persona que no tiene una alimentación correcta o es deficitaria en hidratos de carbono. Por lo mismo pasa al terminar el ejercicio. Si nosotros nos alimentamos bien, nos nutrimos bien, nos hidratamos bien, alcanzaremos, digamos, el tope, la plenitud, antes que una persona que no se alimenta bien, ¿vale? Al mismo tiempo, vamos a evitar muchas lesiones. El músculo, digamos, que cuando se produce un esfuerzo, se ha producido un catabolismo proteico, entonces el músculo tiene que regenerarse, entonces hay que darle lo que realmente necesitaron. Entonces estamos evitando también el tema de lo que comentaba, muchas lesiones deportivas surgen a raíz de que una persona termina una actividad física importante y no se ha hidratado bien, no ha comido bien durante los días posteriores y aparecen luego las lesiones durante el entrenamiento. No es por la repetición el volver a hacer ejercicio muy pronto, sino porque no hemos dado tiempo a ese músculo a recuperarse. Bien, ¿qué es la ventana metabólica? Perdón, la ventana anabólica, como comento aquí. Bueno, pues después de cada entrenamiento, de cada competición, hay un periodo de tiempo que dura desde que terminamos hasta aproximadamente hora y media o 2 horas, en la que nuestro cuerpo es altamente receptivo a todos los nutrientes. Digamos que el cuerpo, sabemos, es sabio, ¿no? Entonces, si es altamente receptivo a los nutrientes, ventana anabólica, es porque los necesita. Entonces, es muy importante. Vas a terminar una carrera, una media maratón y te vas a poner a comer, pero que sepamos que tenemos un margen de tiempo que no es muy prolongado, que es limitado. Entonces, en ese margen de tiempo, lo que es la ventana anabólica, es muy importante ingerir tanto los hidratos de carbono de rápida absorción, ¿vale? Los que llegan rápidamente a la sangre, los más simples, ¿no? Como proteínas, ¿no? Y también recargar las reservas de glucógeno. Todo el tema de grasa saludable, etcétera, etcétera. Todo ello, digamos, destinado a recuperar lo antes posible toda la estructura muscular, ¿vale? El consumo adecuado de proteínas después de entrenar garantiza también, lo que he comentado antes, el aporte de aminoácidos esenciales y aceleramos todo el proceso de recuperación, ¿vale? Vamos a pasar a una fase de anabolismo, ¿no? Hemos dejado atrás el catabolismo proteico, vamos a empezar la fase de anabolismo. Y como comento, en el tema de proteína, que mucha gente, claro, esa es la duda, oye, ¿qué tengo que comer la noche después de haber corrido, haber hecho esta competición y tal y cual? Vale, pues lo ideal sería hidratos de carbono, ¿vale? Como hemos comentado, aumentamos la reserva de glucógeno, recuperamos mucho antes, volvemos a repetir la actividad en menos tiempo, digamos, que si no lo recargamos, ¿vale? Y las proteínas, como unos 20 a 40 gramos de proteína, en forma de huevo, pollo, atún, entonces lo típico. Oye, después de una media maratón, lo que mucha gente me pregunta, pero dime, no me digas 20, 40 gramos, dime qué debo comer. Pues mira, pues un arroz con pollo, por ejemplo, un arroz con huevo, estamos metiendo hidratos de carbono, estamos metiendo proteína, vamos a recuperar perfectamente, ¿vale? Y como comenta aquí, ¿no? Pues el tema del pescado también, el que le gusta el pescado, bueno, probamos proteína vegetal, ¿no? En forma de proteína vegetal, ¿no? que entra en forma de legumbre, fundamentalmente, ¿no? Digamos que las proteínas, hay cuatro grandes grupos de alimentos que las incluyen, que serían, por un lado, las carnes, ¿vale? Los pescados, los lácteos y el huevo. Entonces, cada uno pues, se puede confeccionar su propia digamos, su propio plato, una vez finalizada la actividad deportiva, con hidratos de carbono, que serían en forma de carbono complejo, cereales, arroz, pasta, con una fuente vegetal, o sea, una fuente, perdón, de proteína, como la que he comentado anteriormente, ¿vale? Bien, entonces, bueno, ahora sí que, bueno, el tema de la hidratación, como os he comentado, ¿no? Igual de importante, o quizás más, que el tema de la nutrición, ¿no? Tenemos que consumir líquidos para mantenernos adecuadamente hidratados, como es lógico. Como os he comentado hace unos minutos, una pérdida de un 1% de agua respecto al peso corporal puede reducir ya el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, el agua es suficiente para la hidratación. Mucha gente me dice, oye, ahora, ¿qué tomo para hidratarme mientras voy corriendo? O después, yo siempre digo lo mismo, agua. El agua es fundamental. Si le podemos meter algún tipo de electrolitos, ¿no? Todos sabemos, pues mejor, ¿no? Ahora, mira, el agua es suficiente de la hidratación. Al menos debe beberse medio litro 2 horas antes del ejercicio. Medio litro. No, tampoco es conveniente beber mucho más agua, pues luego, evidentemente, durante la práctica del ejercicio, si hemos bebido mucho, podemos sentir más pesado,
nos entran las ganas de orinar, etcétera, etcétera. Entonces, con medio litro de agua, una media horita antes de empezar, perdón, 2 litros, 2 horas antes del ejercicio, es más que suficiente. Y durante el ejercicio, de 150 a 300 mililitros en intervalos de 20 minutos. Es decir, en una hora aproximadamente unos 450, unos 600 mililitros, aproximadamente medio litro cada hora, ¿vale? Entonces, con eso digamos que vamos a tener un aporte correcto de hidratación correcta durante la actividad física, ¿no? Bueno, entonces, como os comento aquí, bueno, una cosa que es importante es que deben incorporar el hábito de pesarse antes y después del ejercicio para calcular la cantidad de agua que perdemos durante la actividad física. Porque, claro, es que todos estos datos, veis que dice, oye, entre 150 y 300, es que es el doble, 300 y 150. Y cada persona es un mundo, entonces cada persona tiene un nivel de, digamos, de sudoración, un nivel de... Entonces, lo ideal, como comento aquí, nosotros salimos un día a correr, me peso antes, me peso después. Al día siguiente, más o menos llevar un control. Nosotros, si hemos perdido peso después de la práctica deportiva, lo que hemos perdido es agua, ¿vale? Tratamos, luego volvemos a recuperar. Entonces, es importante saberlo, porque a la hora de una persona que dice, pues mira, yo he corrido 10 kilómetros, me he pesado, peso 800 gramos menos, son 800 gramos de agua que has perdido, ¿vale? Pues entonces, esa es tu hidratación, eso es lo que tienes que beber después, ¿vale? Esos 800 gramos de agua para mantener el peso. Es así de sencillo. Entonces, bueno, como os comentaba, pues es interesante el incorporar el hábito de pesarse antes y después del ejercicio para calcular la cantidad de agua que se pierde durante la actividad y consumir, bueno, solamente unos 570 mililitros por cada 500 gramos de peso perdido. Solamente, si pierdes 800 gramos de agua. ¿Eh? Y en el deporte de intensidad sí que es muy importante las bebidas isotónicas. Isotónicas pues, llevan unos minerales, llevan algún tipo de sustancia para, digamos, fomentar digamos, la recuperación, ¿no? Deporte de potencia, fútbol, carrera de velocidad, también para reemplazar los líquidos y todos los electrolitos perdidos. Entonces, las bebidas siempre deportivas más efectivas son aquellas que concentran entre un 6 y un 8% de carbohidratos, ¿vale? Un vasito de azúcar, un vasito de agua, le podemos meter el carbohidrato que queramos, ¿vale? También en forma de, mira, una cosa importante también es el tema de la fruta, porque la fruta tiene una gran cantidad de agua, la mayoría de ellas, y al mismo tiempo incorporan carbohidratos de absorción lenta. Entonces, mucha gente me dice, oye, es que me puedo comer ideal. O sea, una pera, por ejemplo, una pelita después de una práctica es ideal, porque estamos metiendo agua, estamos metiendo vitaminas, minerales, etc. Y esto, Miguel, hasta aquí ha llegado mi exposición. Yo creo que deberíamos abrir el turno de preguntas, porque me imagino que habrá muchas dudas. O si queréis, yo creo que lo ideal, ¿no? Sería que... Sí, lo ideal sería que pues, cada persona, oye, mira, yo practico tal deporte, dame unas pautas aproximadamente, oye, ¿qué debo hacer antes? ¿Qué debo hacer después? O cómo puedo regenerar el músculo. Si os parece bien, podemos hacerlo así, ¿de acuerdo? Vale, yo si quedan 25 minutos, pues sí, vamos a intentar aprovecharlo de la mejor manera posible. Vale. Y te voy a ir lanzando preguntas que han ido poniendo los asistentes en el chat y en el módulo de preguntas y respuestas, ¿vale? Mira, la primera de ellas, la amiga Carla Arce, ha preguntado ¿qué alimento conviene más a la hora de doblajes? Ya que es un día de alta intensidad y al día siguiente hay que volver a entrenar. Es decir, hay gente que su plan de entrenamiento pues tiene que sesiones dobles en un mismo día. Bien, pues mira, a Marta yo le diría que el tema de los doblajes tiene que estar muy supervisado, ¿vale? No es conveniente, digamos, para el tema de la fatiga muscular, desarrollar dos ejercicios de mucha intensidad en muy corto espacio de tiempo. Que lo haces como una cosa excepcional, porque te estás preparando una prueba en concreto y tal igual, bien, ¿vale? Pero no debería ser una dinámica que tomemos como siempre, porque es que al músculo hay que dejar recuperar. Y la mejor forma de recuperarse es dándole descanso, alimentándonos, hidratándonos bien y con una correcta alimentación. Y el descanso, es que el descanso es fundamental. Entonces, en ese caso, vamos a hacer un doblaje porque necesitamos este tipo de entrenamiento, pues nos conduce a ello, pues lo que os he comentado. Terminas la actividad física y te hidratas bien, ¿vale? Fundamental. Nada más que llegar, pues un vasito de agua depende si has estado mucho tiempo entrenando, con algún electrolito, algún poquito de azúcar, un poquito de algún carbohidrato, ¿vale? Y luego durante la comida, lo que tenemos que hacer es rellenar esas reservas de glucógeno. Perdón un segundito, voy a dar un poquito de agua. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos comer? Fundamentalmente hidratos de carbono. Si normalmente, como os he comentado siempre, un 50 o 55% de las calorías que entran en la dieta deben ser en forma de hidratos de carbono, en este caso yo me iría a un 60. Es decir, para una dieta de 2.000 calorías,
El 60%, es decir, estaríamos hablando de 1.200 calorías, deberían entrar en forma de hidratos de carbono. Si 1 gramo de hidrato de carbono genera 4 calorías, estaríamos hablando de, hemos dicho 1.200, pues unos 300 gramos de hidrato de carbono. 300 gramos de arroz, 300 gramos de pasta, en fin. Meterle algo de proteína para que la regeneración de ese músculo sea lo más rápida posible. Y fruta, por lo que os he comentado. Electrolitos, vitaminas, minerales y fibra. Esa debería ser las pautas correctas de alimentación en este caso, ¿vale? Vamos a recuperar mucho antes que si no lo hacemos así. Entonces, al día siguiente, si volvemos a tener una actividad intensa, sí que sería importante, ya con esto acabo, cuando termine esa actividad, volver a hacer las mismas pautas, ¿vale? ¿Vale? No decir, no, pues ya está dentro de 3 días no entreno, no, volver a hacerlas, ¿vale? Porque sí que hemos degradado el músculo, hemos hecho un esfuerzo intenso durante 2 días consecutivos y conviene recuperarlo lo antes posible. Estupendo. También nos pregunta que si es verdad que si tienes cualquier tipo de inflamación muscular, no conviene comer carnes debido a que esta hace que el proceso de recuperación sea más lento, que en estos casos conviene comer pescados y verduras para ayudar con el proceso de recuperación. No sé qué hay de verdad en esto que pregunta Carla. Vale, mira, Carla, a ver, aquí sí que te diría que depende. Mira, es que no podemos meter en el mismo saco todas las carnes, ¿vale? Ni podemos meter en el mismo saco todos los pescados, ¿vale? Entonces, yo si hay un proceso inflamatorio, me imagino que te refieres a un proceso inflamatorio porque ha habido una lesión, ¿no? Entonces, una de las etapas de una lesión muscular es por la inflamación, ¿vale? Entonces, ¿cómo reducimos esa inflamación? Yo siempre digo lo mismo, descanso, ¿vale? Evidentemente, además el cuerpo te está pidiendo, si es una inflamación, tiene una rodilleta, evidentemente es una forma, una reacción del cuerpo para evitar que practiques más deporte. Entonces, vamos a descansar, ¿vale? Vamos a hidratarnos, vamos a comer bien. En cuanto al tema de las carnes o los pescados, yo creo que ahí sí que entraría más bien lo que es la afinidad de una persona por un determinado grupo de alimentos, ¿vale? La proteína de la carne y la proteína de pescado son prácticamente iguales, ¿vale? Si hablamos de proteínas vegetales, por ejemplo, las que tienen las legumbres, las que tienen, en fin, la soja o las legumbres, garbanzos, las lentejas, etcétera, sí que difiere bastante con las proteínas de la carne, ¿vale? O con las proteínas del pescado. Pero en cuanto a las proteínas de la carne y del pescado, son muy similares, ¿vale? Son proteínas de origen animal, ¿no? Parecidas también a las de los lácteos o a la del huevo, ¿no? Entonces, por ahí sí que no encuentro yo ninguna explicación que me venga ahora que digamos que tengamos que limitar el consumo de carne, por lo menos por las proteínas. No sé si te refieres a lo mejor a otro componente de la carne que no tenga el pescado, que sí que nos evite, digamos, recuperar esa inflamación lo antes posible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que no. Estupendo. Juan Manuel Jiménez nos pone, entiendo que por las características que has asociado a la creatina, en los deportes adversarios, tanto los de raqueta como los de lucha, este tipo de suplementación sería ideal. Sí, vamos a ver, como os he comentado, la creatina, ya sabéis, la primera vía de obtención de la energía es la de la foscreatina, ¿no? Entonces son deportes de mucha intensidad, poco espacio de tiempo. Ahí sí que está demostrado, digamos, que tiene mucha eficacia, ¿no? Una suplementación con creatina. Os puse el ejemplo del gimnasio, o, por ejemplo, el tema CrossFit, porque sí que son esfuerzos explosivos que no suelen durar más de 8 o 10 segundos, ¿no? Van a hacer bíceps, por ejemplo, pues pum, pum, pues son 10 segundos, ¿no? Entonces, en el tema, perdón, me has dicho de la lucha, ¿no? Sí, Bien, uno de los... sí, hay esfuerzos también explosivos que son de corta duración de tiempo, imagino que te refieres a ese tipo de temas. Entonces, ahí sí que yo sí que vería interesante el tema de la suplementación con creatina. Nos va a ayudar, digamos, a ese mismo esfuerzo desarrollarlo con más eficacia o durante mayor tiempo, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que lo vería con buenos ojos, el tema de la suplementación humana. Estupendo, estupendo. Javier García nos pregunta además una cuestión que yo tenía en el tintero. Nos dice, algunos deportistas de ultrafondo aseguran que conviene realizar entrenamiento en ayunas. De esta manera se acostumbra a utilizar de forma más efectiva la reserva de glucógeno. ¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo afecta al organismo aprovechar o apurar hasta casi el límite estas reservas que tiene el cuerpo? Y mira, ahí es, digamos, yo siempre digo lo mismo, lo que es entrenar en ayunas. Sí es cierto, lleva parte de razón en el sentido de que si nosotros acostumbramos al cuerpo, sabemos que las reservas de glucógeno son limitadas, ¿vale? Partimos de esa base. Entonces, si nosotros, digamos, acostumbramos al cuerpo, digamos, a entrenar en condiciones, digamos, de ayuno, esa reserva de glucógeno no se va a gastar tan rápidamente como si, digamos, no tenemos esa eficacia, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, acostumbramos a las ayunas. Entonces, pues esa reserva, una persona normal, pues la gasta en 30 minutos, yo lo voy a gastar en 1 hora. Eso es cierto, ¿vale? Hasta ahí, vale. ¿Qué problemas lleva consigo esto? A ver, entrenar en ayuna. Todos sabemos que
un coche se mueve cuando tiene combustible en el depósito, ¿vale? Si no hay combustible en el depósito, es imposible que se mueva. El cuerpo pasa un poco igual. Cuando tú sales en ayuna, evidentemente el depósito no está vacío, porque tenemos reserva de días previos, nos está hidratando, hemos estado comiendo, desayuno o cuando sea, ¿vale? Tú dejas pasar un montón de horas, aún hay reserva. ¿Qué ocurre? Que si el esfuerzo es muy intenso, corremos el riesgo de lo que todos conocemos como pájara, ¿vale? Sabes que las reservas se van agotando, entonces, cuanto antes se agoten, pues antes llegará ese estado, ¿no? Entonces, yo siempre, es una cosa que me comentan mucho, oye, bueno, yo digo, mira, si tú quieres acostumbrar al cuerpo, como nos comenta este chico, digamos, a que tenga más eficiencia en la absorción del glucógeno muscular para pruebas de larga resistencia o de larga intensidad, bien, pero no en ayunas completamente. O sea, vamos a entrenar, ¿vale? Vamos a comernos un plátano, ¿vale? Vamos a dejar que pase 1 hora o 2 horas, vamos a entrenar, pero no en ayunas completas, ¿vale? Eso sí que no me gusta, ¿de acuerdo? Estupendo. También Carla Arce pregunta que en el caso de las mujeres, cuando llega la parte de afinar y estar en forma, nos suele pasar que el periodo se nos va y normalmente suelen decir que la alimentación influye mucho ahí debido a que a esta tira de la grasa y normalmente todas solemos comer bastante bien. ¿Qué convendría consumir para no llegar a ese punto? No Mira, está hablando de periodo y rendimiento en el caso de la mujer. claro, esto, sí es verdad que las mujeres tenéis ese tipo de hándicaps, ¿no? A la hora de desarrollar una práctica deportiva. Pero yo siempre, en todos los años que llevo dedicado a esto y me he dado cuenta, una correcta alimentación, una correcta hidratación son más que suficientes, ¿vale? Entonces, el tema de las grasas, es verdad que las mujeres, sobre todo las que practicáis deporte, os alimentáis muy bien, ¿no? Tenéis una dieta bastante bien, balanceada, equilibrada y tal y cual, pero yo no me movería de ahí, yo seguiría con esa dieta. Lo que hemos hablado al principio, ¿no? De la exposición. La dieta, cuanto más variada sea, cuanto más rica en nutrientes, cuanto más rica en todo tipo de alimentación, de alimentos, perdón, vamos a asegurarnos. Imaginaos que nosotros tenemos un montón de vasitos, ¿no? Que son, pues, el hierro, el fósforo, el calcio, el zinc, las vitaminas, los minerales. Entonces, cuanto mayor la variedad tiene esa dieta, digamos que esos vasitos pues, los podemos ir llenando. Incluimos un montón de alimentos a la dieta, pues entonces vamos a ir. Si nosotros nos dedicamos solamente a una parte de un grupo de alimentos, entonces algunos de esos vasitos nos van a quedar medio vacíos o vacíos del todo. Entonces, dieta variada siempre, ¿vale? Entonces, en ese caso, que nos quede claro. Y más vosotras, ¿vale? Que el tema este de... Es verdad que tenéis que tener esos vasos perfectamente llenos, ¿no? Entonces, dieta variada, hidratación correcta. Perfecto. Javier García también nos pregunta qué alimentos ayudan a mejorar la elasticidad de la musculatura si es que los hay. Bien, vamos a ver, la elasticidad, bien, es que aquí ya sí que entraríamos a hablar un poquito de lo que os he comentado al principio, ¿no? El tema de las fibras musculares, el tema de los tendones, los ligamentos, ¿vale? Lo que sí te puedo decir, para mejorar la elasticidad, yo creo que el alimento, yo creo que iríamos más enfocados a lo que es qué tipo de ejercicio, ¿vale? Serían los indicados para fomentar la elasticidad de esos ligamentos, ¿vale? Si tú lo que te refieres a ejercicios de estiramiento, ¿vale? Eso hay miles, ¿vale? Entonces, vamos estirando poquito a poco, vamos dando esa elasticidad, vamos elongando, digamos, esos ligamentos para buscar el rendimiento. Si lo que te refieres es, hay una lesión deportiva, algún ligamento o algún tendón, alguna cosita se nos ha deteriorado, ahí sí que entraría el componente proteína, ¿vale? El componente proteína, sobre todo el tema colágeno, ¿no? Que sí que está demostrado que ayuda mucho en la recuperación a este nivel, ¿no? El tema colágeno, ¿vale? Pero ya te digo, para fomentar la elongación o el estiramiento, digamos, de esa fibra, mejor estiramiento, mejor ejercicio que alimentación. Estupendo. Juan Manuel también nos pregunta respecto a los carbohidratos. Después del entrenamiento, en la ventana metabólica, ¿se recomiendan carbohidratos de rápida absorción o los habituales? ¿Es más recomendable en la práctica deportiva tomarlos de fuentes no refinadas con mayor contenido en fibra? Bien. Depende del momento. O sea, en la ventana anabólica, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Si nosotros lo que queremos es recuperar, evidentemente, tú terminas de correr y no te apetece un plato de pasta inmediatamente, ¿vale? Lo que te apetece es algo un poquito que digamos que... Mira, los hidratos de carbono de rápida absorción son los que ya son son la glucosa fundamentalmente, o la fructosa, ¿vale? Son disacáridos o monosacáridos. Lo que rápidamente pasa en la sangre, ya están rotos, ya están, digamos, en la forma más elemental para ser absorbidos. Entonces, vamos a obtener energía, vamos a recuperar antes. Los hidratos de carbono complejos
es la unión de muchos monosacáridos, ¿vale? El glucógeno, el almidón. Entonces, eso primero hay que romperlo poquito a poco durante el proceso de la digestión, pasan progresivamente a la sangre y a partir de ahí los utilizamos, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja que tiene el primero? Obtenemos recuperamos antes, obtenemos mucha energía de golpe. ¿Cuál es el inconveniente? Los picos de glucemia, ¿vale? Entonces, en los de lenta absorción, los hidratos de carbono complejos, digamos que vamos a ir recargando más paulatinamente, más despacio, no nos da igual, porque nosotros no queremos, después de hacer una prueba, un esfuerzo, volver a repetirlo, ¿no? Tardará unos días hasta que volvamos a realizarlo. Entonces, poquito a poco, ¿vale? No alcanzamos esos picos de glucemia tan importantes y el efecto va a ser al final el mismo, ¿vale? Y la segunda parte de la pregunta, Miguel, si me la recuerdas. ¿Es más recomendable en la práctica deportiva tomarlos de fuentes no refinadas, con mayor contenido en fibra? Siempre. Tanto para la práctica deportiva como para una alimentación saludable. Siempre son preferibles los hidratos de carbono no refinados. ¿Cuáles son los no refinados? Los integrales, ¿vale? Nosotros durante el proceso de refinamiento, lo que hace es que se le quita la cáscara, se descascarilla, ¿vale? Entonces se obtiene lo que es el germen, lo que está dentro vamos a suponer un ejemplo, el trigo, ¿no? Entonces le quitamos la cáscara, entonces molturamos lo que está dentro, que es el germen, y aparece una harina, la harina blanca, ¿vale? De ahí obtenemos pan, obtenemos pasta, cualquier tipo de los cereales de estos de desayuno, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Si nosotros en vez de quitarle la cáscara, no lo refinamos y sino mantenemos la cáscara, ¿vale? Son de color más oscuro, ¿vale? Entonces, como la cáscara conserva gran cantidad de fibra y muchas vitaminas del complejo del grupo B, digamos, son mucho más saludables. En las dietas saludables, ¿por qué? Porque estamos ingiriendo una mayor cantidad de fibra, ¿vale? Que es muy importante porque en la sociedad actualmente es verdad que estamos viendo que el consumo de fibra está siendo deficitario, que aparecen una serie de problemas asociados a ello. Entonces, consumir alimentos integrales, es decir, no refinados, tanto en las dietas saludables como en la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque ese, digamos, alimento no refinado nos va a dar ese plus de vitaminas que tan importantes son a la hora de la práctica. Siempre. Estupendo. Pregunta Javier García, y en cuanto al sistema óseo, siempre o casi siempre hablamos de la musculatura y alimentos enfocados a tener bien la musculatura, mejorar su rendimiento y recuperación, pero no solo ir a hablar alimentación de deportista para mejorar el sistema óseo. Es cierto que las lesiones tienen diferentes causas y parecen no intervenir en el rendimiento. Bien, Javier, pues mira, esa pregunta es interesante también, ¿vale? Pues están siendo todas interesantes. Esta en concreto me gusta porque sí es verdad que siempre que hablamos de suplementación deportiva estamos tratando el tema proteína, el tema proteína para el músculo, ¿no? El músculo, digamos que no deja de ser, digamos, el revestimiento del hueso, ¿no? Entonces, es muy importante también mantener una salud ósea correcta. Aquí es donde interviene el tema del calcio, ¿vale? Entonces, una dieta saludable en la que comamos un adecuado aporte de calcio. ¿El calcio? ¿Dónde está el calcio? Siempre pensamos como fuente de calcio fundamental los lácteos, ¿vale? Pero no son los únicos, no son los únicos ni exclusivos. De hecho, los vegetarianos, personas que no toman, o veganos en este caso, personas que no toman leche, también tienen una estructura ósea perfecta. Entonces, hay muchas semillas, hay muchos alimentos que contienen calcio. Yo por ahí sí que iría, ahí sí que sería interesante el adecuado aporte de calcio. Si nos vamos a las tablas, en función de cada edad, de cada individuo, hombre o mujer, de la edad que tenga ese individuo y tal igual, nos vamos a las necesidades de calcio diarias, ¿no? Entonces, muy sencillito, calculamos, oye, mira, yo necesito 300 miligramos de calcio, 400 o 500. ¿De dónde tengo la fuente de calcio? De aquí, de aquí, de aquí. Que no falte nunca a la dieta ese tipo de alimentos, ¿vale? Porque es muy importante el mantener la estructura ósea, ¿correcto? Es importante, sí. Yo ahí insisto en el tema de que hay que buscar todos estos minerales, estas sustancias, hay que intentarlas buscar dentro de una alimentación variada y saludable y como último recurso, si hay un déficit, recurrir a la suplementación, pero si la podemos encontrar en la alimentación variada, mucho mejor que en productos suplementarios, por lo que comentabas antes de comenzar el seminario de que no tengamos más niveles de lo necesarios en el cuerpo de ciertas cosas que va a hacer que trabaje más el riñón en balde. Estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. Mira, nosotros digamos que, si os fijáis, esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de vitamina C diaria? ¿Cuáles son las necesidades de calcio? ¿Cuáles son las necesidades de fósforo? Está estipulado, ¿vale? ¿Por qué te pone una cantidad? Porque por encima de esa cantidad, digamos que es absurdo suplementar. ¿Por qué es absurdo suplementar? Porque la mayoría de los nutrientes o de estas sustancias, digamos que vamos a tomar en exceso, las vamos a excretar. Como el ejemplo que te puse antes, ¿no? Digo, si nosotros vamos a construir una casa, necesitamos 1000 ladrillos para hacer la casa. Pero no, si nosotros nos suplementamos y en vez de 1000 tenemos 2000, ¿no? Si la casa con 1000 ladrillos la vamos a construir,
Entonces, el resto de los ladrillos no nos valen para nada, lo vamos a tener que tirar, no nos valen para nada. Pues lo mismo ocurre en el tema, por ejemplo, de las suplementaciones con proteína. Viene mucha gente a la consulta, quiero ganar volumen, tal y cual, ¿vale? Vamos a subir a 1,8, incluso 2 gramos de proteína por cada kilo de peso y día. No, es que yo me tomo 4 batidos y yo quiero tal y cual, haz lo que quieras. Digo, la proteína no se almacena en el músculo digamos, hasta que se llena. A partir de ahí ya no podemos guardar más y la vamos a excretar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de la proteína en este caso? Que digamos que parte de la proteína se metaboliza en los riñones, ¿no? Se generan una serie de subproductos, orina, etcétera, etcétera, ácido úrico y tal y cual, que se excretan a través del riñón. Nosotros le damos mucho trabajo al riñón porque estamos metabolizando mucha proteína, ese riñón corre el riesgo finalmente de agotarse, ¿no? Entonces es como todo, entonces vamos a saturar ese riñón, aparecen los problemas renales. Como tú dices, perfecto, una dieta saludable, balanceada, en la que comamos todo. Es decir, nosotros, venga, vamos a ver, verdura, pues vamos a probar por temporada, o sea, si ahora son estas verduras, vamos a hacer esta, pero durante el año que sea una dieta balanceada, que sea una dieta variada, con las frutas igual. Que llega el verano, la sandía, el melón, la cereza, todo lo que haya. Que llega el frío, el invierno, la naranja, el plátano, los kiwis, etcétera. Cuanto más variada sea, cuanto más color, cuanto más textura, más colores, más sabores, más añadamos a nuestra dieta, nos vamos a garantizar que cubrimos todos los aportes con eficacia. El padre de la nutrición en España decía que hay que comer de todo en plato de postre. O sea, en plato pequeñito, de todo. No hay que, desechar ningún alimento, ninguno, porque hasta el agua en exceso es mala. O sea, ni mucho, hay que comer poco de mucho y mucho de nada, como decía él, ¿no? Entonces, ahí está la clave de una alimentación. Esa es la mejor frase que podemos escuchar. Hay que comer poco de mucho y mucho de nada. Cuanto más variedad sea, nos vamos a garantizar que todos esos vasitos de los que has hablado antes estén siempre llenos. Estupendo. Buena respuesta. Como gran amante del café, nos pregunta Manuel Muñoz Cacereño, ¿lo podemos considerar amigo o enemigo del deportista? ¿Cuál debería ser el máximo consumo diario desde el punto de vista del deportista? ¿Es más beneficioso el té? Gracias por la ponencia, muy interesante. Vale, gracias a ti por asistir y mírate, esta pregunta es interesante también porque el café sí es muy bueno, ¿no? En la práctica, el café no deja de ser igual que el café tiene cafeína, el té tiene teína, es un excitante, ¿no? Acelera el metabolismo, entonces la práctica deportiva nos viene muy bien, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Hay personas que me dicen, Jorge, me tomé un café y me sintió fatal, pero media hora antes del... Pero tú has tomado café, no, es que no tomo nunca café. Pues si no tomas café, olvídate del café, ¿vale? ¿Tú eres un consumidor habitual de café? Pues entonces, sí. Un café solo, antes de la práctica deportiva, es ideal. Café durante el día, pues si tú no tienes problemas de insomnio, no tienes ningún problema de tensión arterial, ¿vale? Porque es verdad que al subir la intensidad también sube la tensión, te puedes tomar 3 cafés perfectamente, ¿vale? El café, ya te digo, yo conozco muchísimos ejemplos, bueno, de hecho veremos cuando empieza una carrera, una media maratón, como en las cafeterías, hay muchísima gente tomando café solo, ¿no? Entonces está bien, siempre que tengas esa rutina, que lo hayas probado antes, que sepas que te sienta bien, como hablé con Miguel, es muy importante también, hay gente que hace experimentos y justo el día de la carrera. Esto es un gran error que se comete. O sea, si tú no sabes cómo te va a sentar algo, es como decir, voy a poner una zapatilla y voy a empezar a correr hoy, que es la prueba, con estas zapatillas. No, tendrás que adaptar las zapatillas, ver si corres bien con ellas, en este caso, entonces, cuando tengas una soltura, un rodaje, entonces ya utilizarla en la carrera. Por lo mismo con la alimentación. No hagamos cosas raras antes de una prueba. Nosotros, lo que nos ha ido siempre bien. O sea, si tú eres un consumidor habitual de café, y el café te ayuda, es un estimulante, te sienta bien, perfecto. Café solo, ¿vale? Mejor no mezclarlo con leche, ¿vale? Porque la leche sí que puede producir luego en el estómago, pues, en la práctica deportiva, ciertos problemas, ¿no? Entonces, mejor solo, con un poquito de azúcar, ideal, ¿vale? Ese azúcar nos va a dar ese plus, hemos dicho ya, para terminar de rellenar los sistemas de glucógeno. Perfecto, si tomas café, ideal. Y con respecto al té, ahí sí que interviene ya los gustos de cada persona. El que es cafetero, bueno, pues normalmente toma café. Hay personas que no les gusta el café y toma té. Tanto uno como otro son excitantes y son muy adecuados en la práctica deportiva. No todos los té son iguales, ¿no? Hay diferentes tipos de té, unos estimularán más que otros, ¿no? Imagino. Bueno, no, la diferencia entre los té, el té negro, el té rojo, el té verde, fundamentalmente todos tienen teína, ¿vale? Lo que pasa es que unos tienen unos antioxidantes, otros tienen otros, uno vale para una cosa, para otra, pero la base fundamental como vida estimulante es la teína, ¿vale? Que lo traen todos los té, ¿vale? Estupendo. Eulario Murillo nos pregunta que qué hay respecto a la cerveza para la hidratación después de una carrera, siempre tratándose de atletas populares, claro.
y se he leído estudios tanto a favor como en contra. Mira, aquí yo siempre digo lo mismo. La cerveza es una bebida que el 90, el 95% es agua, ¿vale? Bueno, la cerveza es un zumo de cebada, ¿vale? Fermentada, ¿no? Entonces partimos de un cereal, entonces por eso la cerveza es una bebida alcohólica un poco especial. A mí en la consulta me viene mucha gente y me dice, oye, Jorge, ¿puedo seguir tomando cerveza y tal y cual? Porque han oído hablar de que el alcohol son calorías vacías, ¿no? Es cierto, ¿no? El alcohol son calorías vacías. Tú te comes un filete y aporta proteínas, estás metiendo vitaminas, estás metiendo fibra, etcétera, y calorías. Pero tú tomas un Cuba Libre y estás metiendo calorías, pero no aportas ni grasas, ni hidrato de carbono, ni proteína. El tema de las bebidas fermentadas, vino y cerveza, ¿vale? El whisky, la ginebra, tal, son bebidas destiladas. Yo me voy a centrar en las bebidas, como ha comentado en las bebidas fermentadas, alcohol y vino, perdón, cerveza y vino. Bien, primero, son bebidas que tienen menor graduación alcohólica, por tanto aportan menos calorías. En segundo lugar, sí que conservan la uva, en el caso del vino, o de la cebada, o de la avena, del derivado del trigo, ¿no? De la cerveza, sí que conservan ciertas vitaminas del grupo B, ácido fólico, B9, el zinc, el magnesio, etcétera, etcétera. Por tanto, como bebida de elección puede ser un poco más interesante que las otras. Bien, en cuanto todos hemos visto, ¿no? El barril de cerveza cuando termina una competición. Bien, a ver, es verdad que la cerveza proporciona, es agua fundamentalmente, el 90%, o sea, te vas a hidratar seguro. Tiene hidratos de carbono, parte de los hidratos de carbono, conserva del cereal, y también tiene un poquito de sal, tiene zinc, tiene magnesio, fósforo y tal y cual. Bien, pero yo prefiero siempre, sobre todo después del ejercicio físico, no introducir alcohol, ¿vale? Porque puede bloquear ciertas vías en la recuperación. Una cerveza sin alcohol, ideal. Ahora, es verdad que eso cuando hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo importante. Nos vamos a terminar la media maratón en la Plaza España, oye, pues mira, a lo mejor cerveza sin alcohol, ¿vale? Porque te va a hacer igual, el mismo efecto que la cerveza con alcohol, pero no lleva alcohol. Ahora, esos ciclistas que salen en rutas, ¿no? Y se toman su cervecita mañana, perfecto. Si ya luego te vas a ir a casa tranquilamente, sin problema ninguno, ¿vale? Eso sí, intentar no excederse en el consumo de cerveza, muy calórica, pero como tiene, ya te digo, calorías, tal, nos ayudará a recuperar. Eso sí es verdad, es cierto. Estupendo, aclarado. Álvaro Moyano, un gran atleta extremeño, nos pregunta que si serviría un batido con leche de base, varias frutas y frutos secos con algo de frutas desecadas para una buena recuperación después de un entrenamiento exigente. Perfecto. Has dado todas las claves. Estamos tomando la leche, igual que ocurre con la cerveza, como os he comentado, la base fundamental es agua, o sea, nos estamos hidratando, ¿vale? Si a esa leche le metemos fruta troceada, lo que queramos, kiwi, piña, fresa, ¿vale? Fruto seco, perfecto, ¿vale? Frutos secos, entiendo que te refieres a lo que son nueces, almendras o avellanas, ¿vale? Que son los tres frutos secos, digamos, más interesantes a la hora de una alimentación saludable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen sal. Siempre me refiero a las almendras, ¿no? En el caso de las avellanas, tostadas sin sal, ¿no? Las nueces están ahí, ¿no? Son muy calóricos, ¿vale? Van a ayudar a recuperar parte de las calorías perdidas durante la competición y al mismo tiempo nos van a proveer de ácidos grasos esenciales digamos, de los interesantes, ¿no? De los omega 3 y los omega 6. Perfecto, ¿vale? O sea, un lácteo con una fruta, con unos frutos secos y al mismo tiempo unas frutas desecadas para ese aporte de hidrato de carbono de rápida absorción, como hemos hablado antiguamente, o sea, anteriormente, perfecto, es una bebida ideal, ¿vale? Perfecta. Se ve que tiene conocimiento. Siempre entiendo que mucho mejor un batido de fruta antes que un zumo de fruta. Es decir, porque en el zumo solo va la parte de, a lo mejor un zumo de naranja, que utilizas 5 naranjas para hacer el zumo, te va todo el azúcar de leche y puedes tener una hipoglucemia, ¿no? Y Correcto. con el tema de batir la fruta entera, pues tiene toda la fibra, todo Correcto. el jugo, ¿no? Claro, esa es una pregunta que siempre me suelen hacer mucho, ¿no? ¿Qué es mejor la fruta? Siempre la fruta, como una pieza de fruta entera, es mucho mejor, ¿vale? Si nos hablamos en el tema de la naranja. Una naranja entera es mucho mejor que el zumo. ¿Por qué? Porque en el zumo lo que estamos consumiendo es el líquido, ¿no? Lo que tú dices es agua con fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿vale? Entonces, los picos de glucemia que podemos alcanzar son muy altos. De hecho, un zumo nos lo venden como algo muy natural, que lo es, ¿no? Pero siempre es preferible consumirlo con lo que es la pulpa, ¿vale? La pulpa, incluso lo blanco que rodea a la naranja, ¿no? Porque ahí es donde está la fibra realmente. Entonces, si consumimos la fruta, solamente el zumo, por los picos de glucemia, ¿vale? Ahora, consumimos la fruta entera, por lo que es la carne de la naranja, ¿no? La pulpa, ¿no? Al tener fibra, digamos que va a ayudar a que
esa fructosa no pase tan directamente, tan de golpe a la sangre, no vamos a alcanzar ese pico glucémico, al mismo tiempo estamos introduciendo fibra. Es por esa la razón por la que siempre se dice, entre zumos industriales, zumos naturales y fruta, evidentemente la opción fruta. Luego ya serían los zumos naturales y por último, como última opción, y yo incluso la descartaría, los zumos artificiales, los zumos de los berries estos que vienen, que ahí sí que le meten azúcar y le meten una serie de sustancias que no son muy interesantes. Entonces, siempre la pieza de fruta ideal. Lo que tú has comentado en el batido, si batimos la pieza de fruta entera, perfecto, ¿vale? Ideal. Estupendo. La compañera Gloria Membrillo nos comenta que qué beneficios tiene el colágeno en el organismo y si es recomendable incluir una suplementación. Bien, el colágeno es una proteína, digamos, que es fundamental y se encuentra tanto en los huesos como en los músculos como en las articulaciones, ¿vale? Entonces, es ideal suplementarla cuando la dieta no está bien balanceada, ¿vale? Cuando una persona me dice, oye, Jorge, no como carne, ¿vale? Es una fuente importante de colágeno. O no como pescado, o sigo una dieta vegetariana estricta, entonces me cuesta encontrar ese tipo de proteína y tal igual, vale, vamos a suplementar, ¿vale? Porque evidentemente hoy día el colágeno, yo por ejemplo, que tengo una parafarmacia en Mérida, ¿no? Es digamos la venta estrella, ¿no? Es lo que más se vende en una parafarmacia, incluso una farmacia, estoy convencido que es el colágeno. Es muy interesante también cuando hay alguna lesión, ¿vale? Porque, de hecho, tengo mucha gente que viene, oye, y es verdad que lo han comprobado, ¿no? Una lesión muscular recupera mucho antes cuando viene esa suplementación de colágeno. Pero eso lo que nos está dando es a entender que la dieta no está bien balanceada. Porque una dieta bien balanceada, digamos que rellenamos todo, tenemos los aportes de colágeno necesarios durante el día. Pero claro, el problema es que ¿quién tiene una dieta bien balanceada y bien equilibrada? Es difícil. Entonces, un suplemento de colágeno nunca viene mal. Tampoco hay que sostenerlo mucho en el tiempo. O sea, 15, 20 días tomándote el colágeno en forma de comprimido, en forma de polvo, lo diluimos en agua, no lo tomamos directamente, o sea, este se lo toma directamente. Bueno, lo soportando durante 15, 20 días, cuando estamos practicando un deporte intenso, cuando tenemos una lesión muscular, vamos a recuperar antes, vamos a notar el efecto, pero descansamos, ¿vale? Y si vemos que luego vuelve a surgir una lesión o tenemos otra prueba exigente y tal igual, volvemos a la suplementación con colágeno, que es completamente inofensivo, pero yo pienso que una dieta saludable es más que suficiente. Pues la pregunta de Miguel Periáñez es un poco parecida, pero con el tema del hierro, que nos parece tomarlo asiduamente y si parece bien, ¿cuántos miligramos sería recomendable en deportes de larga duración? Vale, No sé si, entiendo que ahí lo dices durante la prueba más que... Bien, el tema del hierro, mira, el hierro es fundamental en el transporte del oxígeno, ¿vale? Transporta el oxígeno, por tanto, el hierro es básico. Sin hierro no hay esfuerzo. De hecho, cuando hay personas, ¿no? Si hay una mujer, que hay muchas, ¿no? Se han estado embarazadas, han notado con lo que es la anemia ferropénica, como parece que le falta el aire, ¿no? Entonces es fundamental. Un aporte de hierro es básico en una práctica, bueno, alimentación saludable, por supuesto, y la práctica deportiva igual, ¿no? Bien. La cantidad es que depende, es que eso está tabulado, ¿no? No es lo mismo un hombre que una mujer, una edad en concreta y también depende mucho del deporte. Le vuelvo a repetir lo mismo que he dicho con el colágeno. Una dieta rica, carnes, pescado, huevos, ¿vale? O sea, legumbres donde hay mucho hierro, ¿vale? No tenemos por qué tener ningún déficit, ¿vale? Una dieta bien balanceada cubre las necesidades sin ningún problema. Sí, hemos tenido una hemorragia, hemos tenido algún problema, digamos, de absorción del hierro por algún bloqueo con algún mineral, alguna enfermedad, ¿no? Entonces ahí sí que sería muy interesante el tema de la suplementación. Yo lo que siempre digo, si tú notas mucha fatiga, de repente, oye, pues yo, joder, me noto muy cansado y tal y cual, hazte una analítica, ¿vale? Vamos a ver el hierro, y si vemos que hay ya un déficit de hierro, vamos a ver por qué viene ese déficit primero y luego a corregirlo, ¿vale? Pero en dietas normales, en dietas personas que tengan una alimentación saludable y balanceada, no tiene por qué haber ningún déficit de hierro si no hay ninguna patología. Jairo Marco nos pregunta que para un entreno de larga duración, bajo o medio en intensidad, en condiciones de algo de calor, no extremo pero calor, la toma de sales minerales, ¿mejor durante el ejercicio o también es efectivo tomarlo justo antes de iniciar la actividad? Mira, justo antes, vuelvo a repetir lo mismo. Si estamos bien hidratados y bien, o sea, una alimentación saludable, no hace falta, porque se supone que partimos con las reservas a tope, ¿vale? Durante la práctica del deporte, fundamental, básico, o sea, igual. Si encima hace calor y es un deporte de media intensidad o de larga duración, es importantísimo. Entonces, yo en ese caso, yo siempre digo, como te he comentado antes, que hay que tomar aproximadamente un medio litro de agua a 30 minutos
30 a 45 minutos, ¿vale? En este tipo de, cuando hay mucha calor, ¿no? Si a esa bebida, en un avituallamiento, o él mismo en su camelback, o tiene alguna opción de llevarla, le metemos, por ejemplo, un poquito de bicarbonato, un poquito de azúcar, un poquito, lo que es una bebida isotónica, ¿vale? La equilibramos en ese tipo de nutrientes, es fundamental, ¿vale? Para evitar esa pérdida es que con el sudor vas a sudar más, hace más calor, encima hace un ejercicio en calor, vas a sudar mucho, entonces esa pérdida de electrolitos hay que recuperarla de alguna forma. Si no, va a llegar un momento en que te bloquea, ¡pum!, viene el fin del entrenamiento, ¿no? La paja, ¿no? El paro, porque no puedo continuar. Entonces es fundamental, sí. María dice que hay de verdad relacionado con el colágeno, la absorción de colágeno suplementado. Dice, hay opciones muy encontradas sobre el tema, opiniones, y sobre todo cómo ayuda a evitar esa debilidad de tendón y ligamento en las mujeres en los días de bajada de estrógenos, que también está relacionada con la pregunta que hicieron al principio. Sí, bien, yo sí soy partidario de suplementar con colágeno, como os he comentado antes, cuando hay algún déficit, ¿vale? Cuando hay una lesión, cuando hay alguna rotura, cuando hay alguna inflamación, ¿vale? Se ha demostrado que es muy eficaz, ¿no? En la recuperación o en la regeneración de ese tejido. A mí me gustan las suplementaciones con colágeno, es inofensivo, de hecho lo que estamos ingiriendo es una sustancia, digamos que el cuerpo en parte la produce y parte la introducimos con la dieta. Cuando hay un déficit, pues es importante la suplementación. En el tema de la mujer, yo creo que igual que para el hombre, ¿vale? Es verdad que el tema de estrógeno y tal igual influye en la absorción, pero es verdad que también el hombre normalmente tiene una mayor masa muscular que la mujer por su complexión, ¿no? Entonces también es importante en el hombre, ¿vale? Tanto para mujeres como para hombres. El tema de suplementación con colágeno es importante, sí, en ese caso. Pues ya está, ya todas las preguntas creo que han sido resueltas. Muchísimas gracias a todos, Jorge, ha sido un auténtico placer. Placer ha sido mío. Os recuerdo a todas las personas asistentes que ahora cuando ya cerremos el navegador aparecerá una encuesta que os pedimos por favor que la cumplimentéis porque nos ayudará sin duda a mejorar en el futuro. Y a todas aquellas personas que hayáis estado más del 80% del tiempo conectadas, os mandaremos mañana el cuestionario de evaluación que también nos ha pasado Jorge, que es un cuestionario muy facilito de 10 preguntas. Y a toda aquella persona que lo supere, pues bueno, nada, intentaremos pasaros cuanto antes el certificado de aprovechamiento. Y nada más, Jorge, si te permito que te despidas y nada, ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío, ha sido un rato muy ameno, es mi pasión, ¿no? La alimentación, y combinada con deporte, como Miguel ya sabe que me conoce y me conoce desde hace muchos años, también es otra de mis pasiones, entonces yo disfruto y si puedo ayudar a la gente a convencerse sobre los beneficios de una correcta alimentación durante la práctica deportiva, siempre en la vida en general y más durante la práctica deportiva, así que muchísimo, muchísimo mejor. Vuelvo a repetirlo, ha sido un placer. Y nada, Miguel, te doy las gracias a ti por invitarme y a todos por haber asistido. Pues nada, buenas tardes y un saludo para todos. Un saludo.